Y comenzamos ahora sí con lo que dura el termo el podcast, el único programa en Argentina y creo yo en el mundo que dura lo que dura el termo. Hoy tenemos un episodio muy especial. Yo sé gente que siempre, digo esto todas las semanas, digo, hoy tenemos un episodio que va a ser un momento bisagra, yo lo sé, pero créanme que este episodio, con este invitado sobre todo, va a ser uno de esos que los va a dejar pensando. Los va a dejar, aunque sea con ese bichito de decir, che, este fin de semana me miro una película, me miro esta serie, miro este material audiovisual, si quieren que nos pongamos técnicos. Gracias por permitirme acompañarlos todos los sábados, como siempre digo. En este caso, hoy a las 10 de la mañana, hubo algún que otro inconveniente, pido mil disculpas. El día de hoy tenemos a un invitado que, como nos gusta hacer acá, sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla, trae información que si bien es con mucho entretenimiento de por medio, trae información que es información certera, es información justa. Y esta introducción yo creo que lo único que hace es meter presión, pero no hay ningún problema porque ahora lo vamos a resolver todo. Pero él es nada más y nada menos que un experto en cine, un experto en series, un experto en todo lo audiovisual, es nada menos y nada menos que Carlos Brioso. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, Fabri? Muy ¿Cómo bien. va? ¿Todo bien? Con mucha presión ahora, Sí, después de sí. esta presentación. Yo Ahora me siento muy presionado. estaba haciendo la presentación y dije, esto más que tranquilidad está transmitiendo. Pero pido mil disculpas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, encantado de charlar contigo. Estamos, yo sé que sí suele ser complicado el tema de los horarios. Es un tema, ¿no? Porque siempre es como, bueno, lo hacemos temprano, pero que allá sea la tarde, o que a la tarde, pero acá va a ser la Sí, es sí, un tema. el espacio horario no nos acompaña nada. Tenemos que buscar horas muy extrañas para Para, encajarnos. para ver si enlazamos. Es que, bueno, a misma hora, por ejemplo, yo estoy desayunando y vos recién, por ejemplo, almorzaste. Es Claro, como, sí, yo acabo de terminar de comer. yo siempre para comenzar, Carlos, el programa me gusta hacer unas preguntas que son para romper el hielo, que son preguntas Ok, que permiten sentar la base de lo que después va a ser el programa. perfecto. Entre esas preguntas, yo ya sé de antemano, me contó un pajarito, no es que lo hayamos hablado antes, sé que no tomaste nunca el mate. No, Ok, entonces esas preguntas voy a tener que modificarlas un poco, no pasa nada, la magia del cine podríamos decir. Ahí en España, ¿qué se suele... O sea, ¿tomás café? bueno, yo es que soy una persona un poco extraña Ahí y va, ok. no tomo alcohol, no tomo café, o Ok, sea, pero bueno, sí, la gente normalmente, o sea, aquí el mate no es habitual, es una cosa que claro. conocemos porque es una historia que ha trascendido las fronteras de Argentina, pero no es una cosa habitual y no es una cosa que se tome. La mayoría de la gente toma café, alguna gente toma té, tampoco es lo más Vo- habitual del mundo. Decís que en España la jerarquía suele ser café y por debajo el té. Sí, Ok, ok. ¿Y vos sí, té esto tampoco tomás? tampoco. Infusiones no. No, nunca les he pillado yo el punto a las infusiones. Ok, igual está, pero por ejemplo, en un desayuno merienda, que... Un jugo de Eh, naranja. Zumo de naranja, un zumo de frutas, Mirá qué rico. leche. Mm. A veces le pongo a la leche un poco de café, pero eso demuestra que en realidad no me gusta mucho el café, es simplemente Claro, como un aditivo... sí, eh, como un toque por ponerle algo. Tomo mucha leche de avellana, por ejemplo. Mira, ok. Sí, Y... soy un poco extraño. Nada, está perfecto, no pasa nada. Este, se puede entender. Acá aceptamos a todo el mundo. No, Qué bonito. pero se iba de la llamada, ¿viste? Como, bueno, chau. No, y bueno, por ejemplo, a ver, el zumo de naranja. Vamos a hilar las preguntas con eso. Voy a hacer un trabajo ahí de edición mental en este momento. El zumo de naranja. Tú ponete, vos te levantás, Carlos Brioso se levanta a la mañana. ¿A qué hora se suele levantar Carlos Brioso? Pues es que depende mucho porque mi vida es un poco caótica y depende mucho de lo que tenga que hacer. Pero bueno, en Ok. condiciones normales si no tengo nada que hacer. En torno a las 8 menos algo de la mañana me levanto. Temprano igual. Si es que no tenés nada que hacer, Bueno, temprano. porque no es, o sea, no estoy hablando de un fin de semana, estoy hablando Ah, de que no ok. tengo que ir a un rodaje que me obliga a levantarme a las 6 o algo Claro. así, de normal Como para para organizarme arrancar yo la jornada en torno a las 8. en torno a las 8, ok. Buen horario. Sale el sol, está bien. Sale el sol. Te levantás 8 de la mañana, pones tus pies sobre el piso, digamos, no lo vas a poner sobre la cama, no vamos a ser redundantes. Te preparas un zumo de naranja, vas a desayunar. Ahora bien,
¿qué acompañante elegís para desayunar? En paréntesis. Esta pregunta suele ser ¿qué acompañante es con el mate? Si salado o dulce, pero bueno, vamos Ok. a hacer un algo ahí. Pues a ver, depende un poco, no desayuno siempre lo mismo, pero un desayuno que tomo habitualmente, y también en esto soy una persona rara en España, porque la gente no lo suele hacer, es que me suelo tomar tostadas, pero con un poco de hummus. ¡Ay, qué rico! Nunca lo había escuchado, pero qué rico igual. Es una buena combinación esa. Sí. Y si ¿Ok? estoy muy venido arriba, le pongo también pimiento asado por encima. Pimientos. Ah, acá se le dice Pimiento creo que asado. pimentón asado. Eh, ok, el pimentón es un poco polémico, me parece. Pero, pero está bien igual. Si es rico, va. Ok, me gusta, me gusta. De vez en cuando me pongo un poco más tradicional y tomo simplemente tostadas con mantequilla, que es como muy tradicional Claro, como español. Es el un starter desayuno pack. bastante habitual, Ok. pero normalmente mucho más a menudo tomo hummus o Mira. alguna otra cosa un poco que no sea pan con mantequilla, ¿El simplemente. hummus lo haces vos o es un hummus que compras ya envasado? No reconozco que lo compro. Lo he hecho alguna Ah, vez, pero es ok. demasiado trabajo. Claro, sí, porque no sé si tienen ahí va, sí, supongo que sí, la mini pimer. La. Sí, sí, se puede hacer, pero bueno, tienes que tener un montón de ingredientes, tienes Claro. que hacerlo, como no tiene, Sí, no, como es no. cualquier y tiene conservantes, no lo puedes dejar mucho tiempo porque enseguida se seca, con lo cual me complica mucho la vida. Ok, ok, está Soy perfecto. demasiado vago para eso. Igual es rico, igual es rico. Y por ejemplo, me gustaría saber, ¿no? Carlos Brioso, ¿ya desayunó? ¿Ya está tranquilo en su casa? A las 2 tiene el programa con Fabri de lo que dura el termo, está ahí. Si vos tuvieras que elegir con quién toda la historia, con qué personaje histórico tomarías un zumo de naranja con unas tostadas con hummus y pimentón, pimiento picante, ¿a quién elegirías? Uh, eh, Paréntesis, si querés, mientras lo pensás, esta pregunta suele ser ¿con quién compartirías unos mates? ¿Qué personaje histórico? Pero bueno, claro. no hay problema. eh, no tengo ni idea, no lo sé. Uf, claro, hay demasiada gente para elegir porque, claro, con Es que personajes históricos así se abre un poco la el... otra vez había sucedido que en la semana pasada con Meli Marzoni, le mandamos un saludo a una invitada que vino, que trabaja en los medios, es muy gracioso porque le hice la pregunta y dijo, claro, ¿qué respondo? Porque puedo quedar muy bien diciendo algún personaje, pero capaz yo quiero hacer algo más como, me gustaría más con esta persona, pero ¿qué respondo Ya. acá? Claro, yo ni siquiera estoy pensando en quedar bien, estoy pensando en Claro, que o sea, me están viniendo personajes a la cabeza y cada uno que estoy pensando, pero renuncio a todos los demás. Entonces, porque he claro. pensado, yo qué sé, Cleopatra, ¿sabes? Me parece un personaje súper interesante, pero de pronto he pensado, pero ¿cómo voy a decir Cleopatra si puedo decir Leonardo da Vinci? Que me Ahí parece va. como fascinante también. Y luego he pensado, ¿cómo molaría a lo mejor con uno de los hermanos Lumière, ¿no? Que empezaron el cine Uh, y saber cuál era su percepción al respecto de lo que habían inventado, ¿no? Porque de hecho sí, ellos nunca tuvieron la sensación de que eso se iba a convertir en la máquina de de lo hacer que sueños y de es. hacer ficciones que luego se inventó. Ellos lo concebían solo como un elemento documental, como una especie de foto en movimiento. Entonces debía Claro. de ser muy curiosa la sensación que tenían ellos de lo que estaban haciendo en ese momento. Entonces, claro, no sé, soy tan curioso y hay tantas cosas. Hay muchas veces que no es tanto el personaje, Ujú. que también, Sino lo que te puede dar ese personaje. sino la época de la que es testigo. Es que eso me parece fascinante. Claro. O sea, porque cuando he dicho Cleopatra he pensado, no es tanto Cleopatra, que también me parece un personaje histórico interesante, como él. Me parece tan El, interesante saber cómo era de verdad, el cómo Egipto. vivían de verdad los egipcios, ¿Cómo se cómo era de hicieron las verdad. pirámides? Claro, todo ese tipo de cosas que en el fondo no las sabemos del todo. Y yo además, fíjate, como me dedico a esto y muchas veces en cine y en series se recrean otras épocas, hay una cosa que me fascina muchísimo, Ujú. que es la cotidianidad de las épocas pasadas. La cotidiana Porque, de las épocas. claro, porque podemos saber, pues evidentemente sabemos muchas cosas históricas de muchas épocas, no lo sabemos todo, pero sabemos perfectamente quién gobernaba o si hubo una guerra o tal, pero hay una cosa de cómo sería el día a día cuando una señora romana se ponía a cocinar. Ok, O cómo era claro. el día a día de vivir en la Viena del siglo XVIII, En la Edad Media. o en la Edad Media, qué suponía el día a día, qué suponía esto que me estabas preguntando tú Claro. antes, ¿no? De que levantas y qué haces y qué tomas. Claro, Ese tipo de cosas que en las películas
tienes que tomar decisiones porque eso, aunque no forme parte de la trama de la película, tienes que decidir dónde duermen, dónde comen, dónde se sientan, porque Claro. tienes que recrearlo todo y muchas veces lo cotidiano Ujú. es lo más difícil porque no necesariamente hay registros y a veces es lo que es más de mentira de todo, porque todos sabemos lo que dijo Luis XIV en determinado momento que lanzó un decreto, pero en el fondo todos nos tenemos que inventar Claro, ¿cuál es cómo su rutina de explicar por qué se sueño? levantaba, qué comió tal día, y ya no solo Luis XIV, que a lo mejor son más fácil, sino un No, no, sí, campesino de uno. la Francia del siglo Pero, XIX. pero mismo ver, no sé, por ejemplo, a ver, como pensando en personajes históricos capaz desapercibidos. Hablar con un juglar, imagínate, de la Edad Media, ¿no? Que decís, che, pero recorría tantos lugares, recitaba los Claro, cantares. ¡Qué locura! Y sí, bueno, también es eso, porque, no sé, hablar con una persona X de tal año, cotidiana total, te sentás y todo lo que te puede contar, para uno es una historia parece de fantasía, porque claro, son 500 años, 600 años más en el pasado. sí, ya te digo, para mí es fascinante porque me parece que en el fondo es imposible, por mucho que aprendas, hacerte a la idea de cómo era el día a día en otras épocas o en otros países. Es una cosa que me pasa incluso en el presente. Cuando voy de viaje, a veces me siento más fascinado por entrar en un supermercado que en un museo. O Mirá, sea, ok, es ok, esa sensación de cómo vive esta gente de verdad. ok. Y, por ejemplo, cosas que tienes pocas oportunidades de hacer cuando estás de viaje, ¿no? Que me encantaría, entrar en casas de la gente. Saber Claro, cómo son sus casas, cómo es su ¿cómo día a es el día. A día a ver, día? Claro, las costumbres, porque, a ver, si bien, por ejemplo, vos y yo hablamos español, pero nuestras rutinas en el día a día, más allá de que trabajemos de cosas distintas y qué sé yo, pero en lo cultural hay una gran brecha, en claro. general. Yo, esto me hace acordar mucho, hay un invitado del programa que vino en su momento, Pablo Lavado, que es director de cine, que es ahí de España, y claro, habíamos hablado y quedó buena onda, después íbamos haciendo videollamadas mientras tanto a veces, y nos poníamos a hablar de eso, de, che, bueno, pero allá, por ejemplo, ¿no merendás? O sí merendás, pero ¿por qué merendás? Ok, mira, bueno, acá lo que suele suceder es esto. O mira, y allá esta cuestión, no sé, económica, que allá van, no sé, por ejemplo, en España, ¿no? 2 veces al cine con tu pareja a la semana, no, mira, acá 2 veces al mes capaz y con suerte. Pero que son cosas muy cotidianas que cambian un montón si cambias la cultura. Claro, a mí me ha pasado cuando estábamos negociando la hora de este podcast, yo he pensado, bueno, es verdad que es un poco la hora de comer para mí, o sea, es como mala hora en España porque son las Claro, 2, pero luego he pensado, es verdad que al menos en Europa, en España se come más tarde que en ningún otro sitio, y de pronto me he dado cuenta de que no tengo ni idea de a qué hora comen en Argentina. No claro, lo sé, o bueno, sea, sé que en Francia, en Italia, en Reino Unido, todo el mundo hace la ujú, comida más temprano que en España, sí. pero no tengo ni idea de cuáles son los horarios de comida argentinos, por En, ejemplo. en España, por ejemplo, y ahora también te pregunto, pero en España, por ejemplo, ¿meriendan? Sí, pero no todo el mundo y es más una cosa de niños. ¿En serio? A medida que te vas haciendo adulto es bastante fácil que dejes de merendar. Te vas desligando de la merienda. Sí, un poco sí. O sea, los niños Ok. tienen que comer más veces, tienen que hacer más comidas al Claro, día y entonces para los niños la merienda es casi casi obligada ok. porque además nosotros cenamos muy tarde, Claro, pero a eso iba yo. Por lo general, lo que suele suceder, hay países que, no sé, cenan, por decir, 7 de la tarde, 7 de la noche, 7 de la tarde, 7 de la noche, hay un debate ahí, porque no meriendan. Entonces, claro, a claro. ese horario cenás, te vas a dormir. Acá lo que suele suceder acá en Argentina es que desayunás, te digo un fin de semana, ¿no? Que no vas al trabajo, qué sé Ujú. yo. Un día que tenés completamente libre, desayunás. Y más o menos a las 9 10 entre las 9 y las 11 12 desayunás un poquito y vas estirando todas esas horas con el mate. Vas estirando, renovás el mate. Almorzás tipo 2 sí, 2 más o menos como en España seguramente. Tipo Ok. 2 merienda también. Entre las 4 y las 8 estirás el mate. Mate, mate. Muy prototípico, estirás el mate, capaz comes alguna cosita, o capaz no, eso a gusto de consumidor. Y bueno, después la cena sí cenamos tarde nosotros, tipo 9 10 eh, Entonces, los horarios son como los españoles, que es, sí. Sí, que sí, es, que es raro, no son los horarios más habituales en el resto de países, pero sí, más o menos es lo mismo. Para más o menos nosotros, sí. ya te digo, la merienda es verdad que es una cosa que se suele ir dejando de hacer, pero es como que la hora clásica de la merienda son las 6. Que luego Claro. igual, hay gente que Sí, merienda a las sí, 5 y gente que
poniendo a las 7. Después tenés Pero las partes, ¿no? Pero en el promedio suele ser un horario, sí, bastante. Acá también, a las 6, 6, 5 más o menos. Las 5 es como el prototípico y después se va como estirando a los extremos. Pero pues tenemos cuestión, horarios parecidos entonces. me gustaría saber, porque estamos evadiendo la respuesta. No, mentira. Pero, ¿qué A ver. personaje histórico, con qué personaje histórico tomarías un zumo de naranja? O eh, podemos dejar como respuesta que venga, elegirías una gran variedad. sí, bueno, a ver, te dije varios ejemplos y yo creo que de esos, aunque sea por quedarme corporativo, pues me quedo con los hermanos Lumière. A ver qué Con las pasa. manos lugar, ok. Cerramos, está bien, me gusta, me gusta. La última de las preguntas, porque dije que son cuatro, de estas iniciales que son para romper el hielo, para conocernos un poco más, yo creo que es la más, sin presiones, es la más importante y es la que hasta ahora nadie me respondió igual. Bueno, Oh. igual con vos creo que ninguna respuesta me respondieron nunca, pero, pero está perfecto. Podemos seguir en esa línea, no hay ningún problema. Ok. Esta pregunta suele sentar las bases de lo que después va a ser el programa. Le va a permitir a la gente que no te conoce conocerte mejor y a la gente que te conoce, que debe ser la gran mayoría, conocerte aún más. Y a mí me va a permitir, seguramente, sacar un par de preguntas. Y Me está dando miedo. la gente dirá, ¿qué pregunta irá a hacer? Me gustaría saber tu postura política acerca del rey. No, no, mentira. No, no, no. Se iba por otro lado. No, me gustaría saber quién es Carlos Brioso. Wow. Ahí va. Pero esas preguntas son siempre de muy difícil respuesta cuando se las haces a la persona, porque lo normal es que te definan otros. Claro, ok. Sí, Soy muchísimas cosas dependiendo de cuándo y de sobre qué me preguntes. ok. Entonces, Depende la hora. Depende la hora. depende de la hora, depende del tema, depende de con quién esté hablando. Entonces, pues podríamos hablar durante horas de qué tipo de persona soy y probablemente gran parte de lo que te diría sería mentira, aunque yo O- no quisiera. Ok. Decís que pues, solemos poner como esta imagen, como que vendemos capaz esta imagen que quizás no es Pero, necesariamente. claro, pero ni No a siquiera porque propósito. No, no, no. claro, claro, ni siquiera porque quieras mentir, sino porque yo creo que tú tienes una visión de ti mismo que no es exactamente la que tienen los demás, ¿no? Tú vives Claro. en tu cabeza todo el día y de algún modo justificas determinadas cosas, ignoras otras, exageras otras, entonces, Pasa que también también creo que es un debate interesante, ¿no? ¿Cuál es la, si se quiere, definición correcta? ¿Cómo uno se define o como los define la mirada de afuera? claro, probablemente ninguna, ¿no? Porque además la mirada de fuera tampoco te define siempre de la misma manera, ¿no? No eres lo mismo para el resto de personas. Yo no sé, siempre que pienso en una definición mía o que pienso en mí o cómo me percibirá la gente de fuera, a Mm, veces me planteo que igual es un poco, que tiene una lectura un poco, que no sé qué dice de mí, pero es verdad que pienso mucho en ok, términos laborales, o sea, pienso mucho en mí bien. relacionado con a lo que me dedico, porque creo que soy una de esas personas, de esas pocas personas afortunadas que se dedica a algo que le gusta mucho hacer. Entonces, para mí mi hobby y mi profesión son lo mismo Ujú, y creo que en ese sentido me define mucho. Entonces, bueno, pues dentro del audiovisual y dentro de la creación que ahora hago en redes y tal, no siempre hago lo mismo porque soy una persona que le cuesta mucho la rutina, se cansa mucho de hacer las ok. mismas cosas. Y una de las grandes ventajas que tiene mi profesión es precisamente esa, que te puedes reinventar cada cierto tiempo y pasarte de unos proyectos a otros y hacer cada vez una cosa distinta. Entonces, tengo que estar constantemente estimulado creativamente, Ok. porque si no me aburro con muchísima facilidad. Entonces eso me lo da mi profesión, que Ujú, afortunadamente pues es también mi hobby. Entonces como parte de mi profesión implica ver un montón de películas y ver un montón de series y hablar de ellas y comentarlas y compartirlas y todo eso me encanta, pues creo que en ese sentido me define mucho. mira, ok, ok, me gusta, me gusta. En este caso vos te estás definiendo por lo que haces. Sí, por lo que Obviamente, hago y por lo que me gusta. claro, que es muy loco que hayas encontrado, ¿no? Que esto se conjugue, que muchas veces, digamos, esto no suele suceder.
La otra vez me acuerdo que también estábamos hablando acá con una invitada que vino acerca de esto mismo, que también a veces genera un problema cuando lo que uno hace es lo que le gusta, pero también es su trabajo, porque estábamos hablando con ella y me comentaba, mirá, que también le gustaba el cine, ¿no? Habla sobre cine. Terminaba de trabajar antes, por ejemplo, y su hobby era para desconectarme, se me miró una peli. Pero ahora como vive de las críticas al cine, vive de la creación de contenido sobre el cine, claro, tu trabajo es ese, entonces cuando desconectas y volvés a tu hobby, que es mirar una peli, pero tu mente sigue como, bueno, pero estoy trabajando. ¿Cómo vos lo llevas eso? ¿O no, no te sucede? A mí, eso, mira, eso me ha pasado más últimamente porque, porque es verdad que yo, claro, el contenido que yo hago, yo no hago crítica. Bien, Yo hablo de la parte técnica. Entonces, es verdad que yo durante mucho tiempo no he tenido la sensación de que tenía por obligación que ver series o películas, sino que simplemente las veía porque me gustaban y es verdad que del propio hecho de ver las series y las películas, luego acabas sacando contenido porque la gente te pregunta por cosas y claro. las has visto, las conoces, te suenan y tal. Pero veía un poco lo que quería. Es verdad que este año que estoy además colaborando en la radio sí que tengo una sección semanal en la que hablo de series. Ok, Y eso sí que me ha generado un poco lo que tú comentabas. O sea, sí que ahora estoy obligado claro, a ver las novedades de series porque tengo que decidir sobre qué series voy a hablar y sobre qué series no. Y ya no es elegir una serie al azar, sino que, bueno, intento que sea una cosa claro. que esté Más un poco actual, relacionada claro, con la novedad y con los estrenos del momento y que si se ha estrenado algo grande, pues yo tengo que haberlo visto y tengo que claro. comentar si me gusta, si no me gusta, si me parece bien o mal. Entonces es verdad que entiendo un poco ese planteamiento ahora, porque a mí hay veces Ujú, ahora que sí que me cuesta, porque a lo mejor no me apetece ver justo eso que se estrenó ayer, pero como todo el mundo está hablando lo tengo que ver, claro, o que tengo que estar pendiente de terminar tal temporada porque no quiero dejar una serie abierta porque en un momento dado, pues si alguien habla de ella o lo que sea, como para tener una opinión formada. Entonces, sí que es verdad que en los últimos meses he notado cierta presión con eso, claro. estoy tratando de aprender A a lidiar con, nivelarlo. claro, a nivelarlo un poco. Entonces, una de las cosas que hago es que hablo de series actuales, pero también aprovecho para rescatar series antiguas que me gustaron en su momento. Bien, ok. Pero sí que es verdad que me cuesta, pero es por esa sensación de inmediatez. Si no fuera específicamente por esa sección, yo normalmente veo lo que quiero y entonces no me genera mucha presión. Ok, ok, claro. Pasa que también, a ver, a mí me parece un tema súper interesante, por eso también como que vuelvo sobre el mismo, porque uno capaz suele idealizar esta cuestión de, bueno, trabaja de lo que le gusta, debe estar joya todo el día, debe estar 10 puntos, porque no puede ser infeliz o no puede estar mal porque trabaja de lo que le gusta. Y la realidad es que todo tiene sus pros y sus contras, digamos. A ver, es evidente que cuando dicen esta frase de trabaja de lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar, no es cierto, no es Claro. real. Lo que pasa que, y yo entiendo perfectamente a gente que me diga, mira, a mí me gusta tanto el cine que no quiero trabajar en algo relacionado con el cine porque Ok, no quiero que se convierta en un trabajo. O sea, entiendo perfectamente el planteamiento. A mí no es que no me pase, ok, pero me compensa. Me compensa porque para mí sigue siendo más interesante hacer esto. Yo he tenido trabajos que no me gustaban nada en absoluto y lo llevo mal y entonces prefiero hacer un trabajo que me interesa. Eso no quiere decir que cada día yo tenga unas ganas loquísimas de hacer un guión de un vídeo nuevo, de claro. levantarme a las 6 de la mañana para irme a un rodaje, o de hartarme de hacer una carga o una descarga cuando estoy trabajando en un rodaje de publicidad. Pues no me apetece en ese momento, claro que Claro. no. Pero es verdad que haciendo balance personal en mi vida de cuando he estado en trabajos que no tenían nada que ver con esto, Ujú, a mí me genera mucho más una sensación de estrés y de malestar. De hecho, fíjate, ok, cuando he estado alguna vez en trabajos que no tenían nada que ver con la creatividad, con el audiovisual, con la ujú. narrativa, con los rodajes, ¿De qué eh, trabajaba antes Carlos Brioso? he trabajado de mil cosas. O sea, Ok, muchísimas cosas, porque además mientras estaba estudiando trabajaba, con lo cual claro. trabajos, los trabajos más absurdos que te puedas imaginar, muchos de ellos los he Claro. Pero, porque además he estado yo qué sé, en sitios que he trabajado a lo mejor solo unos meses mientras estudiaba. Claro. Entonces he hecho Te mil cosas. pasó que de algún trabajo después te digan, che, Carlos, tanto tiempo, mirá.
Pues no me he encontrado. Así después de años. Bueno, a ver, en rodaje sí, pero eso es que eso nos pasa mucho. Claro, Porque claro, yo rodé una serie hace como 10 años y de pronto un día en un rodaje de otra cosa te encuentras a un tipo de sonido que trabajaba contigo en esa serie. De pronto es como, no sé claro, cuántos años hacía que no nos veíamos. Sí, que eso es sí. dentro del mismo medio, digamos. Claro, porque en los rodajes vas cambiando constantemente de equipo de trabajo. Entonces te desconectas y te vuelves a conectar con mucha gente. Pero así de los trabajos de otras veces yo creo que no me he encontrado con nadie. De todas maneras es que también hace muchos años esto. Claro. Pero sí, he trabajado en mil cosas. Y cuando trabajaba de una cosa que no tenía nada que ver con el sector al que me dedico y a lo que me quería dedicar, Ujú. recuerdo perfectamente la sensación una sensación muy desagradable que me Uh, pasaba cuando iba al cine o ok. cuando iba al teatro o cuando veía algo a lo que yo quería dedicarme. La Ay. sensación de no estar haciéndolo yo, de ver a otra gente haciéndolo y ver a lo mejor trabajos chulísimos, películas muy guays, unas obras de teatro súper espectaculares y tal, y pensar que mi día a día no estaba relacionado con eso y que yo iba ahí como público y completamente ajeno a formar parte de esa creatividad, lo llevaba mal. Hoy en día, que sí me dedico a esto, cuando voy al teatro o al cine a una Ujú. cosa con la que evidentemente no he tenido nada que ver, que son la gran mayoría, no me importa, porque sí, vale, es como puedes decir, jo, me encantaría haber trabajado en esta gran superproducción, pero es como, bueno, pero yo estoy haciendo mis cosas. Pero Entonces, estás haciendo, o sea, estoy, la parte estructural la estás haciendo, la parte del detrás lo estás haciendo, claro, y sigo haciendo lo que me gusta, ¿no? Independientemente de que no esté. Entonces, obvio. no me genera una sensación como de dolor punzante que sí Claro. me pasaba cuando me dedicaba a otras cosas. Es como puedo ver una cosa y disfrutarla, aunque yo no tenga nada que ver con ella, porque yo estoy haciendo mis cosas. Pero si de pronto me pasa una temporada, ahora ya te digo, ya hace mucho tiempo que no me pasa, que Ok. hago algo que no es en absolutamente nada creativo, que no tiene nada que ver y tal, me genera ansiedad cuando veo que otra gente está haciendo cosas muy guays. Ay, te reentiendo, ay, te juro que te reentiendo. Sí, sí, sí. Es ese hormigueo o esa, sí, como, bueno, ansiedad, justamente, ¿no? Capaz a veces no quiero usar mucho la palabra porque también digo, bueno, ¿hasta qué punto? Pero sí, bueno, como esa ansiedad, esa precipitación de decir, no, pero yo esta semana, por ejemplo, no subí nada y mira toda esta gente, está subiendo, sube todos los días y, no, bueno, tengo que, bueno, Sí, también que hay que aprender, obviamente, ¿no? Uno en el camino lo va viendo, a lidiar con eso, a decir, bueno, pero pará, vos venís de subir un montón, ahora estás en un reposo, la gente no se va a ir, no hay ningún problema. Esta persona capaz sube un montón porque justo está de vacaciones en el trabajo, por ejemplo. Y sí, bueno, claro, claro. Y evidentemente hay temporadas en las que no puedes estar tan activo trabajando y tal, y tienes que aceptar eso. Pero sí que es verdad que a mí me pasa un poco el fenómeno contrario al que le pasa a mucha gente, que es cuando algo es tu hobby, te gusta mucho, no quieres trabajar de eso, y cuando sales del trabajo te pones a ello y lo disfrutas un montón. Y a mí me pasa al revés. Yo si estoy haciendo un trabajo que no tiene nada que ver con eso, cuando me acerco a mi hobby lo que me da es envidia y rabia y ansiedad y me genera estrés porque no estoy claro, haciendo, contribuyendo más y entonces me desconecta todavía más. Es claro. un fenómeno un poco extraño. No, 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 pero igual, a ver, para mí tiene muchísimo sentido, porque también, claro, es esta sensación que igual yo creo que viene mucho de aparejado, ¿no? Tipo, todo creo que está muy conectado a las redes sociales, que en las redes sociales también se suele mostrar mucho una cara de todo el día estoy trabajando, 24/7, 2 de la mañana estoy trabajando, mira la historia que subí, a pesar de que no lo subí a ese horario. Entonces genera todo, confluye todo a una sensación de yo tengo que estar constantemente haciendo algo, tengo que ser productivo. Mucho esto de shadows también, ¿no? De toda esta cuestión de 24/7 tengo que estar haciendo cosas. Y si no estoy durmiendo, tengo que estar. Y dormir, tengo que dormir poco, tengo mis 5 horas. Y también genera mucho esta precipitación, esta ansiedad. Sí, es una cultura un poco tóxica y es verdad que tienes que Sí. aprender a desconectarte de ella. Yo reconozco que no la sufro tanto Ujú. desde el punto de vista de la productividad, que era lo que tú Bien, comentabas, y que me parece que es un error y que es una cosa que tenemos que aprender a lidiar con ello de una claro. manera más calmada. A mí no me pasa tanto enfocado a la productividad, pero sí me pasa enfocado a la creatividad. Claro, A mí me decir genera estrés no estar haciendo algo creativo, no estar haciendo algo, algo claro. que genere algo, ese tipo de cosas sí me pasan. O sea, yo he tenido temporadas, por ejemplo, que he trabajado más haciendo vídeo corporativo para empresas Ujú. y era un muy buen trabajo, que estaba muy bien pagado y resultaba muy cómodo. Ok.
y a mí me generaba, en Claro. plan de no estás creando nada, porque en realidad esto que estás haciendo es una cosa como muy, Sí, sí, pues sí, acabas de decir, muy... es una cosa como muy sencilla, muy para empresa, muy fácil, y no hay no hay una creatividad, no estás poniendo nada de ti en esto. Entonces, eso lo Claro. llevo mal. Bueno, igual en eso, si bien puede capaz sonar capaz raro cuando lo planteamos, ¿no? Esto de, bueno, mira, a mí no me pasa con el trabajo, sino con lo creativo. Yo en ese sentido capaz te entiendo, yo tengo un grupo de amigos con el que tenemos otro programa, y claro, suele suceder bastante de que yo cada 2 semanas tiro una idea nueva de, bueno, che, pero si cambiamos el logo, no, bueno, pará, vamos a hacer un video, y si hacemos, pero claro, porque yo soy muy inquieto, entonces como que necesito pues, constantemente estar tipo, bueno, pero pará, no, mejor vamos a empezar hablando de otra cosa, no, pará, mira este tema. Y claro, llega un punto que me dicen, bueno, che, Fabri, pará, vamos a ver cómo Claro. funciona este logo unos meses, a ver si hay, como que me bajan a tierra, pero yo soy tipo, uy, soy tipo, ta, 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 ta. También me sucedió, por ejemplo, con este podcast, que cuando comenzó, claro, comenzó porque yo dejé la carrera de psicología, nada que ver, cambié de trabajo, fue como todo un momento bisagra en mi vida. Y dije, bueno, vamos con el podcast, arrancamos locución, arrancamos ta, 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 qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y cada 2 semanas, aunque yo estaba haciendo cosas, decía, no, bueno, pero este reel mejor lo voy a reeditar y lo subo de esta... Bueno, pará, pará. Estás con muchos cambios, monstruo. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Algo que comentaste hace un ratito fue que vos en su momento para la parte de la radio, vos preparás a veces películas o series que son más de actualidad que quizás no concuerdan tanto con capaz tus gustos necesariamente, porque va más a, bueno, es un trabajo y a veces hay que hablar de tal serie o tal película. Me gustaría entrar un poco por ese lado, hacer como una conexión un poco con Alambre, preguntarte acerca de cuáles son tus gustos de películas y series, que entiendo que será muy vasto, pero me gustaría saber más o menos los pilares ahí. Sí, o sea, en realidad no es tanto, vamos, por contarte un poco más, no es tanto en la radio que yo tenga que ver cosas que no me gustan, porque Ujú. afortunadamente yo en la radio hablo única y exclusivamente de lo que yo quiero, yo soy el que decide de qué hablo y Ah, hablo ok. de las series que me gustan. El tema es que tengo que verlas para decidir si me gustan o no. Claro, Iba más por ese rollo de, tengo que estar al día de todo lo que se publica claro, para decidir de qué hablo y entonces muchas veces tengo que ver cosas que en ese momento no quiero ver o que claro. estoy revisitando otra cosa o hasta que finalmente decido en el capítulo 3, oye, pues esta serie no voy a hablar porque me parece floja, tengo que darle esa oportunidad que yo a lo mejor particularmente no se la daría. Eso era Claro, tanto a lo que iba. claro, ok. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que yo tengo gustos muy, muy amplios. Entonces, y luego además una cosa que me pasa también mucho, esto me pasa porque me preguntan muchas veces cuál es tu serie favorita, cuál es tu película favorita. Ya sé que tú no ha sido una pregunta tan concreta, pero es como, hay demasiadas cosas como para tener un favorito para mí. Para mí es fácil tener un favorito si me das tres, entre Claro, esta y esta. ok. O claro, o de cosas de las que sé muchísimo menos. ¿Cuál es tu musical favorito? Bueno, pues como musicales he visto relativamente Claro. pocos en mi vida, pues el que más me gustó es este. Pero de series y películas me parece una locura, entonces me cuesta mucho quedarme con un tipo o con un género. De todas maneras, me encanta la ciencia ficción, Bien. me gustan muchísimo las series de espías, no sé por qué, es una Ok. especie como de Sub, placer que tengo sub, ahí, que me de un género encantan las cosas de ahí. espías y misterio. Eh, eh, pero hay muchísimas cosas y es que veo casi de todo. Es verdad que hay géneros en general que me llaman menos y entonces para que algo me guste de ese género tiene que ser como especialmente bueno. Ok. Por ejemplo, el western me interesa poco, con lo cual o el western es muy, muy bueno o normalmente me han perdido. Bien. El terror me gusta poco, con lo cual o es muy, muy bueno o Ok. generalmente me han perdido. El terror de por sí, aparte es complicado hacer una película de terror buena. También sucede un poco Claro, eso. ese es el tema. Yo el problema que tengo con el terror es que no me da miedo. Claro. Entonces, Sí. la gran mayoría de las veces pues, me estoy aburriendo. O Claro, decís sea, tipo, ¿qué está haciendo? claro, Dale. es como ya sé, sí, vale, pues muy bien, mucha sangre. ¿Y qué? O sea, me quedo un poco frío. Entonces, tiene que ser, y además hay mucho cine de terror y mucha serie de terror como muy de fórmula, que no son. Claro, el El terror es una típico. emoción tan primaria que no te hace falta hacer una gran obra para construir terror, porque es muy de fórmula. Entonces, si a la gente le gusta, con medir los sustos y tenerlos en el sitio adecuado, generas un ambiente y ya está. Es muy mecánico. Claro, oscuridad, sangre, asesino, tal cual. Entonces, es Silencio. Ya no sé. muy fácil hacer un terror mediocre, Ujú. normal,
que si a la gente le gusta el terror es estupendo porque les encanta consumir eso y es fantástico, Sí, es pero para que su si no te público. gusta, Claro. hacer muy, muy buen terror es complicado. Entonces, el terror en general me llama poco y hay muchas cosas de terror que directamente no veo. Bueno, hace poco salió, hace poco, relativamente, que no me acuerdo el nombre de la película ahora, pero creo que rompe un poco con esto, que es una película de un fantasma contado desde la perspectiva del fantasma. Y esa me pareció especialmente interesante. Aún Mira, así, falla un poco en la ejecución. Fui a verla, ok. o sea, me gustó por lo perdón, Sí, me sí, no gustó pasa por lo nada. novedoso, Bien. porque era diferente y creo que tenía una muy buena idea de base y en lo que me parece que falló fue en el desarrollo del guion, que es una pena. Ah, ok. Creo que se pierden secuencias que no son interesantes y sin embargo no te termina de contar o no te desarrolla mejor partes de la trama que a mí sí que me parecía que eran muy interesantes Ok. y eso me da pena. Pero la idea, o sea, por decirlo de algún modo, la premisa de base y la sinopsis de la película de principio a fin me pareció muy buena y muy refrescante y una manera distinta de contarlo de siempre. Y eso me gusta Es mucho. que incluso a las personas, por ejemplo, como yo, que me gusta el cine, pero muy tranqui, digamos, ¿no? Muy de base, a las personas incluso que no somos tan allegadas al cine, llegó esta película, llegó la noticia, porque también no es algo que se haya visto antes, o que yo sepa, ¿no? Digamos, desde el conocimiento muy mainstream, de me gusta mucho Marvel y yo capaz me quedo ahí, ¿viste? Pero... No, o sea, en un sentido amplio se han hecho cosas ujú, pensadas un poco desde el punto de vista del fantasma. ok. Sí, pero no como en esta peli. Es verdad que esta peli trataba las cosas de otra manera. O sea, no sé si conoces una película española, una de nuestras películas más famosas de la historia, que es Los Otros, Ah, que bueno, con Nicole Kidman y... Sí. con Nicole Kidman. Los Otros, en realidad, parte de la premisa de Los Otros es también esta. Es Pasa el que, hecho de cambiar la perspectiva. claro, Pero no era lo mismo que claro, porque en también esta peli. en los otros, y alerta spoiler, bueno, igual estas películas es un montón así, ya está. Después de una cierta cantidad de tiempo ya. Pero claro, lo que tiene esa película, a diferencia de esta, es que justamente ¿cómo se llama? El plot twist, digamos, lo que hace que la película también tenga como esta cuestión, porque en sí, a mí me pareció que la película en su mayoría era como, bueno, medio normal, hay fantasmas, bueno, qué tema. Pero el gag final de que ellos son los fantasmas. Claro. Pero claro, acá en esta película, la más actual, que no me acuerdo el nombre ahora, eh, Presence se llama. Presence, lo que tiene es que desde el principio te dice, mirá, vos lo vas a ver desde la perspectiva del fantasma. Claro, por eso. Va por ese lado. Otra Pero manera sí, de... pero está relacionado igual, sí, sí, desde ya. Sí. Yo te había preguntado. Ah, bueno, claro. Entonces en gustos. Pues es lo que te digo, la Ok, ciencia ficción me gusta perfecto. mucho, la comedia si es buena también me gusta mucho, Ok. el género este de espías y el género de misterio y asesinatos y tal también me engancha con facilidad. Me gustaría quedarme con esto que hablamos recién de la película The Presence. Esto que comentaste de que falló en la ejecución. ¿Ok? Una de las preguntas que yo tenía acá medio preparada es esta cuestión de qué tanto del éxito de la película, que la película salga bien, depende de cómo está armado, de cómo se lleva a cabo, de la dirección, de cómo se dirige, de el guión, etcétera, y qué tanto depende en sí de el nivel social, digamos, ¿no? De cómo eh, ejemplo, no sé, una que me acuerdo yo, El Gigante de Acero, una película de animación de hace muchos años. En su momento, la verdad que fue medio que un fracaso, como que no tuvo mucha repercusión, y ahora es una película de culto, es una película que capaz dicen, che, pero qué peliculón. La sociedad cambió, más la película es la misma. Entonces, ¿qué tanto del éxito, más una opinión, ¿no? ¿Qué tanto del éxito de la película depende de cómo está dirigida, cómo está armada, y qué tanto depende de que pase el público, esté en su contexto tiempo para esa película? Claro, yo es que creo bueno, creo que eso depende un poco de la película en concreto, pero creo que siempre son las dos cosas. O Ok. sea, hay un trabajo técnico que creo que es condición inevitable Ujú. para que una película termine funcionando, que es todo eso que tú contabas, una película que tiene que tener unos mínimos de buena dirección, de buena interpretación, de buen tratamiento técnico, pero luego está el concepto de, independientemente de lo bien hecho desde un punto de vista, vamos a decir, menos artístico y más artesanal Ok. que esté, está el hecho de que consiga gustarle a la gente, ¿no? Es, por poner un ejemplo tonto,
es como hacer una tarta o como hacer un pan. Puede estar técnicamente perfecto, pero si no te gusta el pan con pasas, pues No, nunca va a no te ser va a un éxito gustar. porque a la gente no le gusta y no lo van a comprar. Pero sin embargo, ese Ok, pan puede estar hecho perfecto, claro. con las pasas en su punto, con la mejor masa del mundo, con una combinación de sabores perfecta y en su punto de perfectamente tierno. Ujú, Entonces, creo que esa técnica y ese saber del oficio tiene que estar, pero luego hay una conexión claro. especial que sí que es verdad que muchas veces puede depender de cosas más o menos de dentro de la peli o incluso de cosas de fuera. Puede ser que la premisa Ok. y la idea de base sean muy buenas, como esto que estábamos hablando de Presence o de los otros, que eran cosas que no se habían hecho. Ujú, Puede ser que simplemente hable de una cosa que está completamente de actualidad en este momento y que alguien haya tenido la capacidad de visión de encontrar esa cosa que a todo el mundo le está preocupando. Creo que es ujú. lo que acaba de pasar con el fenómeno de adolescencia de la serie británica de Netflix, por ejemplo, que es el hecho de que nos está hablando de una cosa que es un problema y que es un problema que estamos viendo ahora, y entonces de pronto está como de una rabiosa relevancia. Y entonces, si consigues eso, y muchas veces a lo mejor ni siquiera es la peli, es una buenísima campaña de marketing. De También. una peli que a lo mejor es correcta, pero que si está muy bien promocionada y funciona muy bien determinada campaña, pues de pronto engancha. Entonces, y es verdad que ese componente es un poco más. eh, Sí, como es un poco la lotería, ¿no? Te toca o no te puede pasar toca, como puede que no, claro. más difícil de controlar, más difícil de encontrar, más difícil de ver. Evidentemente hay gente que tiene mucho talento y es capaz de verlos, pero muchas veces es un poco más evasivo y puede sucederte o no. Pero sí que creo que eso otro de cómo está hecho es básico. Porque si Claro. la idea es muy buena, pero no hay una técnica detrás que aguante, o sea, creo que Presence, por ejemplo, podría haber sido un gran exitazo y no lo es por la ejecución. Claro, Porque fue una muy buena idea, más la ejecución no claro, bajó tenía eso. el condicionante perfecto para convertirse en un gran éxito, porque Mm. además ahora mismo yo creo, esto lo comentaba el otro día hablando de adolescencia, Sí, creo que hoy en día la cantidad de contenido que tenemos es tan increíblemente brutal que ya no basta con que la película o la serie sea buena. Además, necesitas destacarte del ser resto, llamar la innovador, atención de alguna manera, tener una campaña brutal, una premisa de base que a nadie se le haya ocurrido, algo que claro. haga que vaya más allá y que no sea simplemente una buena película o una buena serie. Creo que ese elemento diferenciador Presence lo tenía, pero la Pero, ejecución de la película estaba a la ay, claro. altura. Claro, sí, 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 desde ya. Y entonces ha pasado muy desapercibida cuando podía haber sido la gran película de terror de inicios de este año, sin duda ninguna. O sea, tuvo el potencial de haber quedado como la película quizá de terror de este año, quizás. Sí, yo creo Y que sí. bueno, y es una lástima eso, ¿no? Porque también uno lo ve ya después analizándolo y decís, ay, tan cerca, pero no. Es que salí de la peli pensando justo eso. Fui con un No. amigo y salimos diciendo, qué pena, tan cerca y tan lejos. O sea, un poquito mejor escrito todo y un par de momentos más trabajados y la idea era muy buena. Es que A mí son las sí, películas de las que más enfadado salgo del cine cuando pasa eso. Porque cuando la peli es mediocre entera, yo muchas veces la disfruto igual, no me sí. importa. No, bueno, pues es una peli, eh, pero echa un rato y si no es horriblemente mala me lo paso bien. Pero cuando prometes un montón, cuando la idea es buenísima, cuando hay algo que ves que es como buenísimo y todo lo demás no está a la altura y no lo acompaña, es cuando dices, no, no, qué oportunidad perdida, qué no. horror, qué lástima. Bueno, Una peli además que se ha hecho, Dios mío, con 4 duros, que era una peli baratísima, que ojalá se me hubiera ocurrido a ay, mí la sí. idea porque estoy convencido de que la habría construido mejor. Me da una rabia. Es que sí, no, no, es que es ese desazón también de, a esto, era una vuelta de Sí, tuerca. total. Te pasó alguna vez, no sé, se me ocurrió ahora, ¿te pasó alguna vez de levantarte de la sala del cine e irte? Creo que nunca me he levantado. Creo que nunca me he levantado. He estado a punto Ok. alguna vez, pero creo que nunca me he levantado. Porque la peli era muy mala, porque no te gustaba, Sí, porque... porque era un despropósito, o sea, Sí, sí, decís, bueno, ya está, ya, chao, me en voy. plan de no sé por qué sigo viendo esto. Sí, me ha pasado alguna vez, me ha pasado alguna vez, Ok. pero Claro, normalmente como que sí, bueno. aguanto por Está. una mezcla de. Yo pagué la entrada, Normalmente más vale que... no voy solo, voy con más gente, por una cuestión de respeto también al resto de la gente de la sala, Claro, bueno, sí. porque a fin de cuentas no es tanto tiempo y dices, bueno, aguanto. Pero sí, ha habido veces que he estado a punto de levantarme y de irme.
Y, por ejemplo, en el momento este, ¿no? De, como dijimos recién, de The Presence. La idea estuvo buena, más la ejecución no se llevó tan bien, quizás. Se podía ajustar un poco más. Me gustaría saber, vos que estás más inmerso en la parte técnica de la producción de películas, ¿no? De series, etcétera, lo audiovisual. ¿Qué es lo más complejo a la hora de producir justamente? Es decir, es más complicado el tema de, bueno, qué sé yo, coordinar las cámaras, que las cámaras estén todas bien y los planos sean los correctos. Es más complicado trabajar con los actores. Es más complicado el armado del guión, bajar el guión a tierra. Eh, ¿Qué es lo más complejo? ¿Sabes lo que pasa? A mí personalmente, por ejemplo, una de las cosas que más me cuesta es el guión, Ok, porque, y considero que tiene, habrá opiniones para todos los gustos, pero considero que hay una cosa intrínseca al guión que lo hace especialmente difícil, que es el hecho de que cuando estás con el guión no tienes nada previo. Es la primera ah, cosa. claro. Entonces, tu única referencia es la hoja en blanco. Entonces, eso siempre me parece más difícil, porque luego todo lo demás Va medio que saliendo. cuando tienes dudas, cuando no sabes, cuando es difícil, tu referencia es el guión. ¿Qué dice el guión? Claro, O sea, si voy a elegir los planos o si necesito dirigir a los actores y tengo dudas, ¿qué tengo que hacer? Mirar el guión y tratar de contar visualmente o artísticamente o interpretativamente o con luz claro. lo que esa cosa cuenta, con lo cual ya tengo la referencia previa. Entonces, en ese sentido sí que me parece que el guión es especialmente difícil. Pero Claro. más allá de esto, que también reconozco que es una cosa que depende un poco del tipo de persona y de profesional que seas, a Ok, mí escribir es de lo que más me cuesta, ok. con lo cual es normal que a mí me parezca difícil, pero a lo mejor es una percepción mía. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que la respuesta a tu pregunta es que es una cosa que se mete mucho conmigo y es una especie de chiste recurrente ya en mi contenido, es que voy a decir la palabra mágica, que es depende. Dep- Depende ok, muchísimo del proyecto. Hay proyectos en los que efectivamente lo más difícil es hacer el trabajo de cámara y coordinar los planos y hacer un muy buen trabajo porque ese proyecto en concreto lleva movimientos de cámara muy complejos, planos que están al borde de no tener luz, por ejemplo, una película de terror o algo así. bueno, Y a lo mejor en esa película lo más complejo es el trabajo de cámara. Pero hay otras películas en las que lo más complejo es el trabajo actoral, porque tienes a lo mejor solo dos actores que te tienen que levantar la hora y media, es una única conversación, no tienes ningún sitio al que huir, porque todo está cerrado en ese sitio, y o haces un trabajo interpretativo espectacular, porque a lo mejor hay todo un arco emocional de un personaje que tiene que empezar en un sitio y terminar en otro, y es súper ujú, complejo, hay que trabajarlo un montón. Pero en otra película lo más difícil es el vestuario, porque ok. necesitas una locura, una especie de gran fantasía, que Medieval que... si no tienes ese vestuario así no va a funcionar porque nadie se lo va a creer, porque es un mundo inventado en el que tienes que transmitir toda una serie de cosas a partir de ahí, y entonces eso es lo más difícil. Y en otra serán los decorados, y en otra la luz, y en otra... Entonces, el reto de Ujú, una película, de una serie, a veces está en sitios completamente distintos, y la dificultad de ok. este proyecto está aquí y la del nuevo proyecto está en otro lado, porque de pronto eso que era tan difícil en el proyecto uno, por ejemplo, imagínate, Paranormal Activity, no sé si la has visto. Sí, sí. Sí. Paranormal Activity tiene la cantidad de 0 unidades de dificultad en el trabajo de cámara, Claro, porque son porque las cámaras solo de tienes que seguridad y plantarla en un sitio. nada Con lo más. cual, en esa película, Ok, ese departamento está olvidado desde el minuto uno. Ya sabemos lo que queremos y va a claro. ser muy fácil cuando lo hagamos. Entonces, ahora de pronto nuestra dificultad está en conseguir que esto siga siendo interesante a pesar de que el plano no cambia, o trabajar en X, Sí, cualquier otra cosa. Entonces, como hay tantas películas y tantas series y tantas opciones y tantas sí, maneras de posibilidades. contar y tantas posibilidades, hay películas en las que lo más difícil en esta película justo es sencillo, o al revés. No, es que incluso ponerle, para dar también otro ejemplo, ¿no? Lo comparamos con, que lo nombramos hace un ratito, la serie Adolescencia. Claro, Las ¿ves? Fíjate el cámaras en trabajo de cámara ambos ahí. es una cuestión, claro, loquísima. Que, dato de color, yo me enteré que era un plano secuencia. Claro, yo la estaba mirando muy por encima de la serie, como que no me enganché muy. O sea, me enganché después, pero en el momento estaba ahí, medio en el aire estaba. Y yo, como al segundo capítulo, dije, che, no hay ningún. No vi ningún corte, me parece. No, no puede ser, no puede ser. Qué raro, porque es todo un episodio. Y me puse a prestar atención a eso y vi que nunca vi un corte. Dije, qué locura. Pero Claro, que me generó un poco de estrés también porque, ay Dios, tiene... es la idea. Es que también yo creo, porque viste que hubo como distintas opiniones divididas, si bien la serie en su mayoría gustó y el tema que trata está bueno y es de actualidad,
también sucedía esta cuestión, porque me ha pasado con gente que dijo, mirá, a mí la verdad que me pareció un embole, no me gustó, me Sí. aburrió. Y a mí por momentos, si bien, a ver, me gustó la serie, y después lo hablamos también con unos amigos, etcétera, sí me pareció por momentos, que es lógico, esta cuestión de, ay, pero ahora tiene que ir hasta la tienda y después tiene que hacer tal cosa, pero el episodio, pero ¿qué va a pasar en este episodio? Porque claro, tiene que avanzar la trama, va a avanzar la trama, y claro, y yo estaba mirando y decía, bueno, el trayecto en el camión, cuando le pintan la camioneta, sin mucho spoiler ahí, qué sé yo, por encima. Yo estaba sentado diciendo, bueno, ¿cuándo llegan? Toda esa charla igual me imagino todo lo que tuvieron que haber craneado para que sea un hilo y no se pierda y se ríen. Y bueno, cuando nos conocimos en el baile, ¿qué te pareció a vos la serie de adolescencia? Ya que estamos. A mí me parece espectacular. O sea, me Ok, parece que es un trabajo increíble. Entiendo a la gente a la que hay partes que no le han gustado, pero también creo que hay mucha gente que simplemente no ha entendido bien. de qué iba la serie y qué era lo que contaba. Que no pasa nada, tienes todo el derecho a no entenderla y que no te guste porque el espectador es soberano. Yo es una cosa que tengo clarísima. Ok, No hay ninguna serie, ninguna película es para todo el mundo. Con lo cual, pues no. hay gente a la que no le funciona. Pero sí que es verdad que creo que hay gente que no le ha funcionado porque no ha entendido qué era lo que nos querían Claro, como contar. que no le funcionó no por cómo estuvo la serie en sí, sino porque capaz la vieron desde otra perspectiva. Ponele, si yo me hubiese quedado con, che, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero qué? Porque estoy con ese también chip de todo instantáneo, todo ya, 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 ya. Y bueno, la serie no me va a gustar. Y sí. Eh, Claro, yo además, mira, de esta serie que desde que salió tengo acribillado a comentarios en redes sobre esta serie. Todo el mundo pregunta sobre esta serie, todo el mundo opina sobre esta serie. De hecho, llevo prácticamente toda la semana haciendo vídeos solo de de adolescencia, adolescencia. porque tiene un montón de cosas técnicas que todo el mundo quería saber. Entonces, ya Claro. te digo, llevo como 5 vídeos seguidos de la serie ahora mismo. Y, y sí que hay una gente a la que no le ha gustado, no ha entrado en Ujú. esta narrativa, no le funciona el plano secuencia y tal, y es perfectamente válido, pero sí que hay otra gente que no le ha gustado porque no ha entendido qué era lo que nos querían contar y ha Claro. asumido a partir del capítulo 1 de que era la típica serie de policial, de Claro, averiguar de quién había hecho, qué misterio. había pasado. Entonces, claro, como la serie no va de eso en realidad, Claro. si tú no te das cuenta en un momento dado a partir de una parte del capítulo 1 de hacia dónde va y qué es lo que te quiere contar, es fácil que de pronto, que es lo que mucha gente ha dicho, mucha gente ha dicho, me encantó el capítulo 1, pero a partir de ahí me Pero empezó a parecer después, aburrido. claro, sí, sí, sí. Y es como, claro, porque no es un capítulo de CSI, no es eso lo que está viendo. Claro. Entonces, si lo que te estás esperando es un capítulo de CSI, vas mal, No, porque no, no va obvio. por ahí. Que Entonces, incluso, cuando no sabes eso, no empiezas a notar lo que la serie sí te quiere contar, que es otra historia. Y entonces, creo que en ese sentido es en gran parte de por qué le ha fallado a alguna gente. A mí me parece que la serie es espectacular en lo que cuenta ok, y en cómo lo cuenta. Creo que es absolutamente brillante. Es verdad que el movimiento de decidir hacer todo en un plano secuencia tiene un componente efectista y tiene un componente de marketing, ok. pero a mí me parece que eso, mucha gente lo critica. Ujú. A mí me parece que lejos de una crítica, al contrario, es un gran acierto, porque yo critico el movimiento de marketing cuando el movimiento de marketing va a la contra de lo que tú quieres contar. Es Claro. decir, si yo te hago una película, no lo sé, no sé, cualquier cosa, Sí, una sí, comedia y la hago en plano secuencia solo para hacer el marketing, pero el plano secuencia no está ayudando a mi historia, pues ujú. entonces me parece mal. Pero es que en este caso era un win-win, porque nada te cuenta, te genera la tensión, el estrés y la sensación de estar atrapado en una pesadilla. Nada te cuenta eso también como un plano secuencia, y a la serie le va muy Claro. bien. La serie está hecha para que tú estés incómodo mientras la ves. Y Claro. el plano secuencia contribuye a esa incomodidad, porque llega un momento que se mezcla. Eso que tú decías de estoy atrapado, Dios mío, si se montan ahora en una furgoneta, como yo sé que no hay cortes, me tengo que comer este camino entero en furgoneta y no quiero, pero es que Claro. esto está hecho a propósito. No, es Porque que es una la genialidad. familia no puede salir de ahí. Está atrapada en una pesadilla desde que ha pasado lo que ha pasado. Entonces, la idea de la serie es atraparte a ti con ellos. Entonces, Claro. cuando lo empiezas a entender y empiezas a Espectacular. asumir que el estrés, que se mezcla también con el estrés de, Dios mío, llevan ya 25 minutos de plano y no han fallado. Porque Claro, sí. también es una cosa como externa a la serie, pero que como espectador no puedes dejar de pensar. Es que todo eso no le va mal, le va bien. No, es que Porque la idea aparte, es que te
estreses, que te agobies, que lo pases mal, que se te haga muy largo, que se te haga denso, que estés como de alguna manera deseando que acabe, pero no puede acabar porque la vida no acaba, ¿no? Estás Claro. atrapado No es que en la haces un historia. corte y Claro, descansás. y la vida no tiene elipsis, ni cortes a otras localizaciones, ni nada de eso. Entonces, creo que le va tan bien y además es una campaña de marketing brutal. De hecho, la Sí. prueba está en que lo han conseguido, se ha convertido en la serie más vista, que me parece que es absolutamente brillante. Y luego encima, sabiendo además técnicamente que eso tiene una serie de complicaciones y que en mi opinión, hay gente que dice que por hacer el plano secuencia tienen algunos trozos que son aburridos. Yo no lo creo. Yo a toda la serie le estaba sacando Algo. material. Pasa que también, si lo ves quizás como vos comentabas recién, ¿no? Desde esta perspectiva de vos estás, esta hora, estás atrapado con esta familia. No, no va a haber cortes. Si lo ves desde esa perspectiva, no te termina pareciendo aburrido, porque al fin y al cabo, incluso el plano, no sé, un plano apuntando una llanta de neumático, está bien, estás atrapado, no puedes salir. Y ese ya es el aditivo interesante, quizás. Yo, Sí, pero no solo eso, yo creo que va mucho más allá. O sea, hay mucha gente que dice que el capítulo cuarto es muy aburrido porque en realidad es esta historia de que ellos van a una tienda de pinturas, ¿no? Que contado así parece como lo más sí, sí, prosaico y sí. aburrido del mundo. Pero es que en realidad yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta de que lo que ese capítulo te está contando, lo que pasa que es muy sutil y está muy bien hecho, es que este señor, el padre de la familia, tiene un problema de regulación emocional, no ¿Eh? sabe lidiar con la frustración. Y lo que estás viendo en ese capítulo es de una manera muy sutil y muy inteligente cómo las mujeres de la familia lidian con los problemas de regulación emocional del padre de Del padre. familia. Sí, 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 desde Entonces, ya. hay mucha más tensión de la que parece si de pronto te das cuenta de eso. Y el viaje en furgoneta, que a alguna gente le puede parecer aburrido, es tensísimo. Es Porque que llega un momento que te das cuenta de que, sobre todo la madre, pero en parte también la hija, están intentando fingen demencia. rebajar la tensión para que este tipo no pierda por completo la cabeza y acabe reventando a alguien a hostias. Es que, ay, pasa que es Y difícil eso mucha hacerlo gente sin no spoiler. leyó eso. No, no, es que, mira, quería comentar una escena, pero es difícil hacerlo. Bueno, alerta spoilers. Eh, abro un bache acá de spoilers, pero pasa que sí, porque cuando van a subir a la camioneta, ¿no? Que sucede todo esto de que rompe un poco como, ¿cómo lo puedo decir? Como en bronca, como en enojo el señor por la pintura, etcétera, qué sé yo. Que la familia empieza como a fingir demencia, tanto la madre como la hija, y dicen como, vamos al cine, sí, vamos, pintamos, sí, cine, 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 cine. Y después que mismo cuando están comprando la pintura, que la hija lo ve al padre y le dice, pa, ¿estás bien? Es como que todo te lo va hilando de a poquito. No, es muy bueno. Es una serie que la verdad que está buena. Una vez alguna profesora me dijo, con los libros, más que con las películas, pero creo que aplica también, no todos los libros son para todas las personas, no todas las películas son para todo el mundo, obviamente, así que Claro. es entendible si hay gente que no, que la puede criticar, sí, desde ya, que puede no gustarles, obvio. De ahí ya meterse con lo técnico y mirá, creo que la serie, perdón, deja en claro lo bien que hizo, entonces no sé si hay mucho para rescatar ahí. Me Claro, yo gustaría... se Sí, lo comentaba precisamente en comentarios, hablando con alguien que me había dicho en uno de los comentarios de los vídeos de estos, ¿no? Que decía que para poder terminar el plano de secuencia habían hecho como mucho relleno y tal, y yo le decía, mira, te puede no gustar y es perfecto que no te guste y nada tiene que gustarle a todo el mundo y te puede parecer que no funciona, claro. pero no hay relleno en esta serie, no es verdad, no es cierto, o sea, una cosa es, no funciona conmigo, no conecta conmigo, me parece que está mal o me aburre, que eso Ujú. es perfectamente válido, pero no es cierto, la serie no tiene relleno. Cada cosa está medidísima, porque además una cosa que sí que han hecho es cuando, desde el momento en el que decidieron que va a ser todo en un plano secuencia, midieron cada traslado y cada trayecto Para que para sea... asegurarse de que todo funcionaba bien. Entonces, cuando la gente dice ese trayecto en furgoneta es relleno o el trayecto a la comisaría del capítulo 1 es relleno, no, es que se volvieron locos hasta que encontraron, de hecho, en el capítulo 1 la casa es una casa de verdad, pero la comisaría es un decorado, porque Ah, claro. está hecho a la distancia que necesitaban para ese trayecto, para que ese trayecto no se alargara demasiado. Claro, Entonces, aparte para el diálogo, para todo, digamos. claro, entonces no tiene relleno porque en cada momento te están explicando una cosa. También el otro día alguien me decía, es que el capítulo 2 es muy aburrido porque a mí que me importa el instituto y tal.
es que precisamente en ese capítulo te están contando toda la dinámica social del instituto, cómo funcionan las jerarquías del bullying, cómo los Ujú. profesores están estresados, tienen pocos recursos y no están Uh, interesados en los alumnos, cómo hay una La secuencia de... que es crucial, que es cuando el hijo del policía le explica, no os estáis enterando de nada. Claro, en ese episodio uno dice, ah, pará, ok, va por este Claro, lado, mirá, yo que estaba pensando, claro, que también yo creo que es esa partecita, incluso si se quiere, puede ser un mensaje al espectador o un ya último aviso de, che, no es un policial, esto claro, no va por ese lado, ¿eh? claro. Pero también creo que, a ver, ponele, yo en el primer episodio, y tampoco me voy a estirar mucho con esto, pero yo en el primer episodio me sucedió que, claro, yo los primeros 20 30 minutos hasta que estaban ahí en la sala, digamos, yo dije, bueno, ¿quién habrá sido? No, no creo que haya sido él. Porque aparte hay una conversación muy importante. Ay, que bueno, ya está, no voy a hacer más spoilers, pero hay una conversación muy importante entre el padre e hijo, qué sé yo, cosas que pasan. Y claro, cuando muestran dicha información muy importante con el abogado, yo dije, bueno, ok, va por otro lado. Pero ahí también te lo muestran, ¿viste? Que decís, no es un policial, muchachos. No va por el, Claro. ya sabés, ya está ahí. De hecho, está muy bien hecho esa parte, lo que tú dices. El primer capítulo, yo estaba indignadísimo con cómo estaban tratando al chaval, porque ves el procedimiento policial y hay una parte de ti que dice, esto es inhumano, o sea, es salvaje, ¿no? Cuando están además pidiéndole los datos, cuando le obligan a desnudarse, cuando hay toda una serie de momentos que son Sí. terriblemente violentos y tú estás todo el rato empatizando con el CRI diciendo, no puede ser, o sea, esto es una verdadera barbaridad policial, no se puede tratar a la gente así. Y luego poco a poco va poniéndote a prueba a ti como espectador también en Sí. cuanto a lo que piensas, a cómo lo percibes. A mí me parece que es terriblemente interesante y que está terriblemente bien medida. Toda la serie es una, ¿cómo se llama esto? Como una tensión de a ver hasta dónde vas a mirar. Porque también es eso, a ver, en esa escena que vos comentás, digamos, bueno, toda la parte policial obviamente, que está el nene ahí atrapado, que todas las pruebas que le hacen, uno como espectador capaz en otras series, otras películas, bueno, corte de cámara, sale del lugar, bueno, no sé, indignados, qué sé yo, bueno, acá vos estás con el padre, con la enfermera, con ta. Ahí. Y decís, che, cuando le están pasando los dedos, yo me acuerdo que decía, bueno, dale, ya está. Claro, que yo entiendo que haya gente que diga, esto es aburridísimo porque se han empeñado en una secuencia. ¿Por qué aquí no hay una elipsis para librarme de este aburrimiento? Porque no quieren librarte de este aburrimiento. Claro. Quieren que te agobies. Quieren que se te haga eterno, que se te haga larguísimo. Todo ese primer tramo en el que no les terminan de explicar por qué están allí Claro, y sí, que sí, se sí, alarga sí. mucho, es como no es para que te aburras, es para que te indignes, Es que, es para que te agobies, es para que te enfades, es para que te frustres. es que Porque esa es la idea de la serie. está muy bien lograda la serie, que es más, puede ser una buena o mala decisión, capaz también se abre como el debate, ¿no? Esta cuestión del plano secuencia, desde ya, porque también, a ver, en términos técnicos y organizativos, etcétera, es un tema. También Es una locura. creo que el actor el adolescente, justamente, creo que es su primera vez actuando, si no me equivoco. También, La primera vez, sí. trabajazo. Tra- Espectacular. una locura. Tenía 14 años, por Dios, cuando hizo eso, tiene 15 ahora. O Claro. sea, a mí me parece de locos, me parece completamente de locos lo que hace el chaval. Yo cuando me enteré Y que fue además, te voy a la contar primera una vez. cosa que no sé si sabes. ¿Sabes que lo primero que se grabó fue el capítulo 3, ¿En serio? que es la conversación con la psicóloga, que me Sí, parece sí, 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 dificilísimo? sí. Pues eso fue lo primero que este chaval ha hecho delante de una cámara en su vida, el capítulo 3. Qué locura, qué locura. El camino que tiene, si sigue por ese lado, ¿no? Obviamente. Sí, sí, Bueno, es brutal. el capítulo de la psicóloga creo que fue, si hay que jerarquizar los capítulos, top. Top de episodios, la relación que... Porque también esta cuestión de... Había dos psicólogos, uno que era un hombre y una mujer, y eligieron justamente para la conversacional de la mujer. Hay toda una cuestión ahí directiva, me imagino, de... Hay todo un tema ahí de una cosa que te quieren contar, claro. Claro. Y encima también esta cuestión de. Bueno, también de vuelta, sin dar muchos spoilers, pero había momentos en el que yo estaba muy tenso porque decía, ¿qué va a hacer ahora este chico? Tipo, ¿qué? Porque no, porque por momentos yo le quería creer, de verdad yo le quería creer y decía, "Buah, es un nene, qué sé yo", y de la nada le cambiaba la cara, también trabajazo que hizo él, obviamente, pero le cambiaba la cara y te actuaba de otra manera y decía, ay Dios, como eso que sentía la psicóloga, creo que nos representaba a los espectadores que estábamos mirando la serie.
de no sé qué va a Totalmente. pasar ahora. Y también algo que hablé con con un amigo que está estudiando psicología también, este, muy bien armado estuvo el tema de las preguntas que hacía la psicóloga, porque no iba directo, es decir, obviamente me imagino que habrá un asesoramiento detrás y todo lo demás, pero iba como, tanteaba, no podía, bueno, circulaba, bueno, tu padre, bueno, ¿qué pensás de...? ¡Tum! Íbamos Claro, mar... yo ahí no tengo conocimiento, yo no sé cómo funciona un psicólogo, yo no sé de Ujú. psicología más allá de lo que sabe cualquier persona que no tenga formación, con lo cual es verdad que en ese sentido, claro, a mí dramáticamente como espectador me funciona, pero es verdad que el otro día también alguien me preguntaba qué guay, que qué realista parecía, y yo dije, yo no sé si eso es realista o no, Ok, porque realmente no lo sé, a mí me da el pego, pero claro, no sé hasta qué punto eso está bien trabajado, ¿no? Pero precisamente hoy, por ejemplo, he oído un comentario sobre un detalle que me ha fascinado también, porque era una cosa que yo medio había... Algo yo tenía en la cabeza cuando la vi, pero no lo había puesto en palabras. ok, Y hoy se lo he oído a otra persona, lo he leído en redes, y entonces, y de pronto he dicho, efectivamente, esto era, ¿no? Que es, hay un detalle tontísimo. Por esto digo que esta serie no tiene relleno. ok, Hay un detalle que aparentemente tonto que me pareció fascinante. Yo no sé si esto lo hacen los psicólogos de verdad, a pero ver, dramáticamente es espectacular, que es que ella le lleva un sándwich. ok, Ella le lleva, mientras están en la sesión, ella le dice, te he traído un sí, sándwich y además tiene, no me acuerdo qué le dice, un ingrediente eh, que él le ha dicho previamente que le gusta, ok, ¿no? Un sándwich de lo que sea, no me acuerdo. sí, Eso, por ejemplo, no sé lo que es. Entonces ella dice, te he traído un sándwich de queso porque te gusta. Pero el sándwich lleva pepinillos y él le dice, ah, no, pero los pepinillos no me gustan. Y ella le dice, ah, pues perdón, no me di cuenta. No, ese sándwich tiene a propósito un ingrediente que a él no le gusta porque la psicóloga quiere ver cómo reacciona ante la frustración. ah, ok, O sea, quiere ver si él acepta realidades que no le gustan del todo, un sándwich que tiene una cosa que me gusta, pero tiene una cosa que no, o claro, si se lo va a tirar a la cara, porque eso también le da pautas del comportamiento de él. sí, sí, Y es sí, curioso como completamente, él de primera lo acepta, pero cuando luego se enfada ya no. O sea, está hecho teóricamente para evaluar sí, sí, cómo lidia él. otro nivel de evaluación, no lo había pensado, Claro. mirá, Me pareció como, sí, 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 guay, es que es muy guay. es una locura. Es que te pones a hilar fino y tenés de dónde sacar un montón. Porque está justamente muy bien armado. Yo creo que podemos hacer un episodio completo acerca de la serie Adolescencia. Sí, probablemente. No se podría. Pero mira, me gustaría tocar muy por encima, quizá, bueno, capaz nos metemos de lleno total, qué sé yo, lo que dure el termo. Pero otra de las cuestiones que también estuvo, como se podría decir, en tendencia relacionadas a lo que es el cine, es lo que sucedió y todo lo previo y ahora posterior al estreno de Blancanieves. Al Uh, estreno de Blancanieves, que claro, yo, yo, espectador, persona, yo no vi la peli. yo Conozco tampoco. gente, bien, conozco gente que la vio. Claro, a ver, yo desde afuera, antes de meterme a investigar un poco y decir, bueno, qué estará pasando, yo me enteré de un par de cosas que dije, esta foto que se había filtrado de Blancanieves y los siete enanos, que en realidad los siete enanos ninguno era un enano, eran como personas y dije, qué raro, bueno, está bien, qué sé yo, no sé, tampoco tenía, no me muero por ver la peli, así que bueno, eso ya levantó polémicas. Después yo me enteré por el tráiler de que los enanos al final eran animados y dije, bueno, está bien, supongo. Qué raro capaz no agarrar actores que sean enanos, pero está bien, qué sé Bueno, es que yo, hubo polémica con eso también. desde ya. Pero claro, todo esto previo a la película, ¿no? Y yo vi el tráiler y dije, bueno, está bien, supongo, no pasa nada. Un amigo fue a ver la peli, salió a ver la peli y dijo que le había parecido normal, bien, como que tampoco la sobreanalizó, ni se enteró mucho de la polémica, dijo, bueno, voy a ver la peli. Bueno, me pongo a buscar, digo, bueno, vamos a preparar el tema, qué sé yo. Y claro, me empiezo a enterar de cosas. Que el conflicto entre las actrices, entre Gal Gadot y la que hace de Blancanieves, esta cuestión política que hay detrás que, claro, uno afuera, ojo de espectador, ni se entera de esas cosas quizás. Otras cuestiones como todo lo previo al estreno de la película que hizo Blancanieves, la actriz que no me sale el nombre ahora, Rachel eh, Segler. ella misma, y toda esta cuestión de yo voy a ser Blancanieves, pero esta princesa, no, a mí no me gusta, ustedes igual ámenme porque soy una tipaza, y esta cuestión de, che,
el hate que me hacen es porque soy increíble y me tienen en video. Pará, qué sé yo. Bueno, todas estas cuestiones que fueron haciendo a que hoy en día, si mis datos no me fallan, esta sea una de las películas o la película peor puntuada en IMDb, que creo que tiene 1,8, si mis datos de vuelta no me fallan, y se pone por debajo de una película que es un gusto culposo mío, que es Dragon Ball Evolution, y otra más de otra cosa que no me acuerdo ahora. Este, pero bueno, me gustaría hablar un poco de esta película. ¿Qué pasó? Porque esta película Disney acá hizo como, bueno, che, tocó fondo, me parece. Dijo, bueno, ya está. Claro, yo, a ver, no puedo hablar tampoco mucho porque realmente no la he visto. Entonces, yo no voy a entrar en si la película es buena o mala porque no lo sé. He No, visto no. cortes y he visto los suficientes cortes como para saber que, hombre, hay cosas en la peli que no están bien. Ok, ok. Eh, pero es verdad que no la he visto. Lo que pasa que aquí, pues es un poco lo que tú dices. Se han juntado muchísimas polémicas distintas, algunas relacionadas con la peli y otras no. Ujú. Yo creo, de hecho, es verdad que yo tampoco he visto todas las declaraciones de Rachel Zegler, tampoco te puedo decir específicamente Claro, qué ha dicho en dijo. cada momento, pero sí que es verdad que ha habido un movimiento un poco especial de hate por no querer, por hacer específicamente una mala interpretación de algunas de las cosas que ella dijo, porque yo algunas sí las he visto. Entonces, Bien. ella tenía un argumentario de Disney que no deja de ser el argumentario clásico y típico cada vez que Disney ha hecho un live action en una época posterior a lo que hacía. Disney ha querido siempre renovar a sus princesas y hacerlas más acordes con la época, con lo cual son más activas, ya no están constantemente pasivas esperando a que un príncipe las rescate, no, Ujú. el amor no es la solución a todos sus problemas. Y ella tenía esto lanzado, como lo han tenido todas las anteriores antes que ella, lanzado como argumentario. Lo que pasa que en parte por la manera en la que lo expresó y en parte porque la gente se quiso meter con ella, Ah, sonó un poco a la primera peli ni siquiera nos gusta, cuando en realidad ya, y no, ya te digo, no le salió bien, pero lo único que estaba diciendo es, bueno, la peli es de los años 30, nosotros estamos haciendo una Blancanieves del siglo XXI, no puede ser igual. claro. Y si quieres entenderlo, lo entiendes. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere entenderlo, no tiene Obvio, ganas. claro. Porque es verdad que la película bueno, supuso, es verdad que es el primer gran largometraje de Disney, el primer largometraje de animación de la historia del cine. Y esto, claro, evidentemente, Es un lo coloca como en acontecimiento. una especie de estatus que mucha gente cree que es intocable y mucha gente está como muy predispuesta a sentirse ofendida por cualquier cosa que se haga relacionado con eso, ¿no? Yo, ya te digo, no quiero hablar de la película porque no la he visto, pero sí te Ujú. voy a contar un análisis que Ok, oí a una persona que yo sigo en redes, una chica americana que hace unos análisis muy interesantes, y ok. estoy muy de acuerdo con ella en esto que ella dijo, que te voy a decir yo ahora, Bien. que es lo siguiente. La peli de Blancanieves del año 37 o 39 creo que es, la de la Ujú. animación la Sí. original, digamos, ella lo decía así, ¿no? Hablemos del elefante en la habitación, digamos lo que nadie quiere decir. No es una buena película. Ahí va. Ok. Es una película que en su momento marcó una Ujú. época porque nadie había hecho un largometraje de animación y solo por el hecho de ser la gran hazaña de ser un largometraje de animación ha hecho historia del cine muy merecida y está muy Ok. bien. Y para ser una película de animación y una película pensada para niños y un largometraje pensado para niños a finales de los años 30 es una maravilla, pero tenían tantas dificultades y el reto tanto Técnico. técnico como, ya no solo técnico, sino desde el punto de vista de la valentía de lanzarse a hacer una cosa que no era lo normal de ver en el Claro. cine en ese Lo momento. innovador. Era tal, la innovación a tantos niveles era tal que como película no necesitaba ser una gran película. Claro. Bastaba con que fuera un cuentecito. Claro. Y la verdad es que es lo que es. No es la mejor princesa de Disney, no es la mejor historia de Disney, está construida, es terriblemente básica. Lo que pasa que en su momento, cuando nadie había hecho nada de eso, lo básico te parece espectacular. Luego vas añadiendo capas y vas Claro. complicando. Y haces la Bella Durmiente y haces la Cenicienta y cada vez los personajes son más tridimensionales, las canciones son mejores, la Vas animación es mejorando. Claro. mejor y el guión es mejor porque el propio público se va volviendo exigente. Pero no lo eran cuando Cuando salió la Blancanieves. primera. Marcó la Mira, vara. claro, la primera película de la historia del cine, lo que se considera la primera película de la historia del cine, es la salida de los trabajadores de la fábrica de Ay, que sí. trabajan los hermanos Lumière. Es una cámara delante de una puerta y un montón de gente saliendo.
claro que hizo historia, y claro que es la primera película del cine, y claro que es espectacular. Ahora, ¿tiene un argumento trepidante? No, es un coñazo. Claro. Pero claro que Sí, lo sí, es, sí. porque esa gente habían descubierto que se podían grabar imágenes en movimiento y plantó la cámara en un sitio, Y y dijo, en bueno, aquella época eso solo era tan innovador que no importaba que no hubiera un thriller en la pantalla, claro, daba claro, igual. Entonces, esto a otro nivel es un poco lo que pasó con Blancanieves. Entonces, el problema de adaptar Blancanieves era de base, claro. no era una buena peli. Claro, La porque si adaptación tenía haces, muy pocas posibilidades de salir bien. si la haces exactamente igual, No funciona nada. o sea, primero que no va a funcionar, capaz ponele que a un sector pero Pero no va a funcionar. Pero estaba si la cambias destinada. tampoco, porque sí que está lo suficientemente fijada en la memoria colectiva como para que todo el mundo la tenga de referente, porque todos la hemos visto cuando éramos pequeños, porque es como la Claro. gran película. Entonces, si la dejas igual, no funciona, porque no era una buena peli y porque es de los años 30. Y si la cambias, Ujú. no funciona, porque todo cambio va a ser mal recibido. Entonces, probablemente, que esto es un tema que a mí me interesa mucho también y se discute muy poco y me llama mucho la atención, muchas veces tendemos a criticar las películas por su resultado final, Ujú. y algunas veces la crítica habría que empezarla un poco antes. Hay Bien. veces que la crítica debería empezar ¿por qué lo has hecho? Claro, No es sí. ya cómo lo has hecho, no había No necesidad. había claro, bueno, es que es algo también que ya hace varios meses, incluso te diría años, que se viene esta cuestión pensando, craneando, ese elefante en la habitación, si se quiere, de decir, Disney, ¿por qué? De Y a mí no vuelta me con parece el... mal, ¿eh? Que Disney haga lo que quiera. O sea, yo no soy un hater de los live action. Si tú Ujú. consigues hacer dinero de vuelta otra vez y llegas a otra generación y eso te funciona como modelo de negocio, yo no soy quien para Claro, discutir sí. cuál es tu estrategia empresarial. Cero problema. Y además yo soy de esas personas que piensan que la gente se ofende mucho cuando se hacen los live action porque como que han traicionado la película original. La película original está ahí, nadie la ha tocado, la puedes ver todas las veces que Puedes quieras. O sea, ir, que relájate. ¿No te pues, gusta el live action de La Sirenita? No veas el live action de La Sirenita. Vuélvete a ver tu Sirenita de los años 90 una y mil veces que hasta que te la aparte sepas de memoria. con que aparte con esas personas que quizás son fundamentalistas, si se quiere decir de esa manera, claro, dicen, no, mira, hiciste un live action y estás, ¿cómo se dice? Como perjudicando, estás ultrajando, si se quiere, la película original animada. Pero pará, la película original animada, en muchos casos, es una interpretación de Claro, cuentos antiguos, o sea, que que ya también, ultrajó un que cuento. ya, es decir, si querés, nos ponemos fundamentalistas en serio y bueno. Pero que yo eh, esta conversación la tuve con un montón de gente cuando La Sirenita, que me decían eso. Es como, es que, y además se mezcla con otra crítica que hacen siempre de, como ya no tienen ideas originales, están repitiendo las películas. Amigos, nunca tuvieron ideas originales. Quiero claro, decir, o sea, las Disney primeras se... tampoco eran originales. Lo que pasa es que cuando tú las conociste, no sabías que había un cuento antes y en tu cabeza se ha quedado como la original, ¿no? Pero Bueno, esta historia las de, generaciones posteriores que vean el live action por primera vez claro, van a decir, pues claro, qué original, qué buenas pelis, qué sé yo, porque se crían con eso, que es lo que nos sucedió a nosotros. Somos, si se quiere, presos de nuestra época. claro, efectivamente, ¿no? Entonces, a mí ya te digo que yo no tengo ningún problema con que las hagan, pero es verdad que creo que en concreto con Blancanieves Ujú, había un tema de concepto previo de tener poca vista, porque no era una buena peli y ujú. porque además tenías el problema de los enanos que sacó toda una polémica, porque efectivamente, por una parte, piensas, joder, pues para una vez que puedes darle trabajo a gente con acondroplasia, por ejemplo, ¿no? Actores que Sí, están tratando de hacerse una carrera que es muy complicado, pero por otra parte, no deja de perpetuar un estereotipo de el bufón, el personaje cómico, el momento en el que te ríes o claro. resulta como esa cosa un poco como siempre de secundario, de acompañamiento y de comparsa. Entonces, eso en su momento estaba mal concebido como cuento y como peli, pero en el siglo XIX, que fue ese cuando se recopiló el cuento, y en los años 30 no teníamos esta noción. Ahora la tenemos, pues amigo, igual no, justo con esta peli a lo mejor no te metas, porque entre que es tu primera peli, Ahí que va. todo el mundo la tiene como la gran bandera, que no tiene un gran guión y que tiene una serie de conceptos problemáticos desde un punto de vista social, Ah, igual
no era la mejor peli en la que ponerse a hacer un live action. Y a las pruebas me remito. O sea, les ha salido ranísima esta historia. Me imagino al señor Disney apretando, apretando el botón y que caiga la persona que dijo, che, qué buena película, por la trampilla, tipo, despedido. Pasa que sí, o sea, son esas decisiones que, a ver, si te pones en el papel de decir, bueno, vamos a traer este evento, esta cuestión de, mirá, esa primera película ahora en live action, la vas a poder ver en cines, con tus actrices y actores preferidos, pa, pa, pa. Ponele que en el papel el título puede sonar bien, pero después si todo, porque lo que hablábamos antes, toda la ejecución, ya te empezás a topar con problemas, empezás a ver que mismo entre las actrices hay problemas, empezás a ver polémicas que empiezan a salir cuando se filtra una imagen. Che, Y luego, tío, yo no he visto la peli, pero he visto cortes. El vestuario es lamentable. Quiero decir, no está, vamos a ver, tienen un presupuesto espectacular. sí, No puede parecer un disfraz sacado de AliExpress que te has comprado y te han que... mandado. No puede ser. La Gal Gadot está horriblemente mal. O sea, yo solo he visto el corte de la canción y es horrible. Es que Sí, parece de aficionados. Es como, eres Disney, tío. claro, Tus aparte, canciones, te gusten o no, las canciones están siempre aquí de calidad. Y no lo está. no, De hecho, aparte casi también todo el mundo dice que el que lo mejor de presupuesto, la película es Rachel, es mirá, Blancanieves, que dicen que es verdad que ella está muy bien. En general, como opiniones, yo es lo que más he oído. Pero claro, si todo lo demás es un despropósito, encima no has hecho una buena adaptación, pues claro, es que todo mal. se podría decir un poco como que estaba ya destinada a que Al todo esto, fracaso sí, total, sí, sí, sí. que aparte también uno dice, ¿no? Tipo, che, pero todo este presupuesto, ¿a dónde se fue? En la animación de los enanos, debe ser. Porque sé que Que los tampoco es muy animadores, buena. no, claro, que decís tipo, che, o sea, sí, se ve parecido, pero, no sé, me hace ruido. Qué sé yo, es una película que la verdad que estuvo muy llena de todas estas controversias, que bueno, después esto en el público también se notó. También creo yo que es un tema interesante, ¿no? Esta cuestión de hasta qué punto los actores, las actrices, cuando son elegidos para un papel, como porque, a ver, por ejemplo, Rachel, ¿no? Supongamos esta actriz, que recibió un montón de hate y por ahora creo que sigue recibiendo un montón de hate. ¿Hasta qué punto es culpa de ellos esta cuestión de decir, che, mirá, vino Disney, a mí que capaz no soy una actriz consagrada, me da la oportunidad de hacer el papel de la princesa fundamental, de una historia fundamental, obvio que lo voy a tomar. No me voy a poner Claro, en... O sea, ¿qué haría cualquier... es Disney, ¿qué carajo? Entonces, ¿hasta qué punto es culpa de los actores, actrices, esta cuestión del hate? Y hasta qué punto es como, bueno, che, pero no es un tema de ellos. O sea, ellos no fueron con Disney y dijeron, che, yo sé, por ejemplo, ¿no? Una de las mayores polémicas que hubo. Yo sé que, ¿cómo se llama? Que Blancanieves es blanca porque su piel es blanca como la nieve. Y yo capaz tengo una tez un poco más oscura. Pero yo puedo ser Blancanieves. No, no fue Rachel y dijo, fue Disney fue quien dijo eso. claro. Es decir, el hate Justo no... eso te iba a decir. Las críticas porque ella es latina Ujú. no pueden ir hacia ella. No. Porque Porque ya, quiero decir, Claro, de latina. ya está, no puede hacer nada. Ella no fue la que decidió, vamos a hacer una Blancanieves latina, fue otra persona que la llamó y evidentemente, ¿cómo vas a decir que no? Claro que no, tenía que decir que sí, yo es Es que que eso lo tengo sí. clarísimo. Y esto la gente es una cosa que no consigue disociar en su cabeza, es como las críticas a esto no van, las estás dirigiendo mal si van a ella. Completamente, Cuando hay una completamente. persona que no hace bien su trabajo, que no creo que sea el caso de Rachel, pero Ujú. que no hace bien su trabajo por lo que sea, porque no lo ejecuta bien, porque es un incompetente o porque no es la persona adecuada para el trabajo, porque físicamente o porque las características que tiene no son las adecuadas, la culpa nunca es de la persona, es Claro. del que lo puso ahí, Claro. siempre. Se supone que hubo castings, se supone Claro, que... Porque aparte también es esta cuestión, ¿no? De que también es un tema. Porque, por ejemplo, nos ponemos en esta posición, en esta postura de, no, pero tiene que ser igual al original, si se quiere, ¿no? Blancanieves tiene que ser blanca porque su piel es blanca, como, bueno, bla, bla, bla. Nos vamos a otro extremo, a otro caso. Nick Fury en Marvel. En los cómics, Nick Fury es blanco, es de tez blanca. ¿Qué hace Samuel Jackson ahí? Hace un papel increíble. Es Nick Fury. O sea, vos lo ves y decís, claro, es Nick Fury. Pero ¿qué pasa? Imagino que habrá habido un casting de personas. Y está bien, si la persona que más destacó tiene otro color de piel, bueno. Pero en la pantalla, eso ya después pasa a otro plano. Ya está, no pasa nada. Pero porque
en la actuación hubo toda una cuestión de destacar. Con Rachel, no sé hasta qué punto fue bueno, hagamos casting y es la que destacó, o fue una dirección de, bueno, por X o por Y, bueno, vamos con ella. Sí, pero lo que pasa es que, mira, a esos niveles de los que estamos hablando, cuando hablamos de una producción de Disney o de una producción de Marvel, es obvio que elijan a quien elijan, tienen la posibilidad de elegir a alguien que dé la calidad para el papel. O sea, quiero decir, Disney, a diferencia de tú o yo, si hacemos una película o un corto, se puede permitir el lujo de decidir, quiero cambiar la piel de este personaje, o quiero que sea de otra etnia, o quiero lo que sea, y además encontrar a alguien bueno, con lo cual no es un tema de calidad. Claro. Claro que había un montón de actores negros que podían hacer de Nick Fury, y claro que había un montón de actores blancos que podían hacer de Nick Fury, y Marvel no tenía problema para encontrar a ninguno de ellos. O sea, yo tampoco entro ni me creo la narrativa de, no, es que Samuel L. Jackson era el mejor. No, hay Ujú. un montón de actores blancos que podían haber hecho un perfecto Nick Fury. Lo que pasa que estamos hablando, y a lo mejor tampoco era buena idea hacerlo con Blancanieves, volvemos un poco al mismo tema que estaba Ok. diciendo yo antes, pero estamos hablando de que como estamos adaptando Ujú. historias que se han hecho en otro momento, son historias que hicimos en un momento en el que la diversidad estaba completamente excluida de las narraciones. A Claro. mí me parece lógico y normal que si yo, vamos a ver, yo he hecho una webserie Ujú. que hice de 2010 a 2018. Si a mí me dicen dentro de 5 años, que no va a ocurrir, pero si a mí me dijeran dentro de 5 años, vamos a rebotear tu webserie, te vamos a dar dinero para que hagas tu webserie otra vez, hay cosas que yo cambiaría porque yo hoy no soy la misma persona que Claro. en 2000. He aprendido cosas nuevas, el mundo ha cambiado a mi alrededor, creo que me he liberado de determinadas ideas tóxicas que tenía y he aprendido otras, he estado en contacto con otras cosas. Es que yo querría cambiarlas. Entonces, es verdad que se vende esta mote de, se han vendido al woke, no sé qué, tal. No, es que ellos viven en otro mundo. El problema es que tú no, y te has quedado Claro, y ahí te en el quedas año. en, no, porque hay que hacer todo, viste, como en los años Claro, y 30. Blancanieves era blanca y la Ujú. Sirenita era pelirroja. Es Bueno, que como, también bueno, fue pues algo que... claro, que también fue una movida. Bueno, pues muy bien, pues lo que tú quieras, pero la realidad es que yo, mira, yo por ejemplo, yo no concibo un remake de una película como está haciendo ahora Disney sin ningún cambio. Para no hacer ningún cambio no la hagas. Porque No, la única gracia, a mí me parece que las películas ya están ahí y a lo mejor muchos de estos reboots eran innecesarios. Pero bueno, si económicamente, el problema es que Blancanieves económicamente no les ha salido bien, pero otras que sí les han salido bien, pues mira que bien, es tu negocio. Como si quieres hacer siempre lo mismo. Si la gente lo quiere ver, cero problema. Pero la única gracia para mí que tiene hacer una película 20 o 30 años después es poder contarla desde otro sitio. claro. Sí, sí, que No, haya otra no hablo, mirada. claro, no hablo tanto de corregir, porque a lo mejor no son fallos, no es una No, corrección. Algunas cosas sí se pueden sentir como una corrección, pero también, pero pueden no ser una corrección, pero sí que pueden ser un, esto nos quedó pobre, o esto, o no le dimos la suficiente vuelta, o incluso, por ejemplo, a mí, de La Sirenita, que no, la adaptación no me parece una gran peli, pero sí me parece que los cambios de guión que tiene ujú, la adaptación, creo que mejoran el... agujeros literales de guión que había en Ok, la de dibujos animados. Es que era así, había agujeros de guión, había cosas que si las pensabas un poquito, la peli no decías tenía tipo, ningún sentido. sí, Entonces, ¿qué hicieron? Pues coño, si estás haciéndola otra vez, aprovecha y tapa para esos, pulir claro, y para limar. Y de esa misma manera, vivimos en un mundo en el que hoy somos mucho más conscientes de que hemos ninguneado a sectores completos de la población que no concebíamos que aparecieran o que formaran parte o que participaran o que protagonizaran determinados entornos. Es decir, nos parecía muy bien que una persona con la piel más oscura protagonizara una película callejera de sí, policías y ladrones, pero no podíamos concebir que las personas de piel oscura formaran parte de la fantasía. No podían ser ah, el hada madrina, el claro, príncipe, la princesa, el héroe. No, ¿cómo iba a ser eso? ¿Vale? Eso lo pensamos en los años 30. Hoy no lo pensamos, amigo. Es el claro, ya momento. Es está. que no cambiarlo está mal, porque ahora somos conscientes de que estuvo mal tener esa visión del mundo tan increíblemente sesgada. Es que también, ponele esto que vos comentabas hace un ratito. En la web serie, en 5 años, 8 años más o menos que me dijiste, vos cambiaste, el mundo cambió. Claro. Imagínate 1930,
2008 dijimos que salió Blancanieves, la película animada, más o menos. 100 años casi pasaron. Imagínate Claro, si el mundo no cambió en esos 100 años imagínate. como para que la película, aparte que la vas a traer, pulir detalles, actualizarla, hacerla, o sea, mantener lo esencial que es una reina malvada que quiere ser la más bella del mundo y el espejito le dice, no, mirá, vos no sos la más bella del mundo, porque la más bella tiene un corazón bello, que es esta persona. Y que mandes a un cazador, no estoy haciendo ningún spoiler, gente, salió en 1930, por favor, no me cancelen. Va un cazador, le saca el corazón, la perdona. A ver, la trama es la misma. En la ejecución después hay cambios que, bueno, está bien, son cuestiones se hace más actual, hay una cuestión más de, bueno, de integración, o sea, está bien, está bien. No, no, gente, no se enrosquen. A Porque ver, es que también, por favor, es que era una princesa que se iba al bosque, entraba en una cabaña y se ponía a limpiar, a coser y a planchar. Es que, amigo, esto había que cambiarlo, entiéndeme. O sea, quiero decir, es que no tenía ni pie ni cabeza. Yo entiendo que en los años 30 diera el pego, ay, pero no puede ser, no no, puede ser, no, porque sí. ya no solo por los tintes machistas del tema, que son horribles, sino porque era una princesa. No puede ser que lo primero que haga cuando entra en una cabaña sea ponerse a barrer y a recoger la Ay, ropa Dios. de 7 señores adultos, por mucho que midan 1,20. Claro, O sea, son. es que todo es terriblemente Es que oscuro y también, perverso. es que también si retomamos, y ya con esto podemos cerrar este tema, pero ya si también retomamos esta cuestión de la película animada, en la serie, en el original, Blancanieves, claro, limpia la casa, qué sé yo, ordena, y porque los trata medio como que, claro, son enanos, no, bueno, no entienden, o necesitan ayuda para hacerla. No, o sea, Claro, son es que todo está personas. mal. Está Es que todo todo mal. está mal. Son adultos, por favor. O sea, no Son, son niños, son, aunque sean bajitos. Ay, Dios, es terrible. Pero bueno, gente, no se enrosquen, gente, por favor. Eh, te consulto, Carlos. ¿Cómo estás de tiempo para que te haga unas preguntas más? Y si no, Dale, dale. ok, Pregunta lo que quieras. me gustaría ir por otro lado también, yendo con esto de las películas, ya nos salimos un poco de la polémica. Algo que me gusta preguntar cuando traigo a personas que saben de cine, porque me gusta ver la opinión que tienen, es esta cuestión de, quisiera que me digas. No te voy a decir tus top 3 películas favoritas, porque ya sé que no va por ese lado. Pero me gustaría que vos me comentes alguna película que consideres que está muy inflada, muy sobrevalorada, y una película que vos consideres que está muy infravalorada, pero hay que darle una oportunidad. Mira, yo me cuesta mucho hablar de películas sobrevaloradas y infravaloradas porque creo que el propio concepto de la valoración de algo es muy subjetivo, ¿no? Yo Ok, de pronto te digo, es que me parece que esta peli está sobrevalorada y tú de pronto me dices, bueno, ¿sobrevalorada por quién? A mí me parece una mierda. claro. Entonces es como, claro, nadie ha medido la valoración, ¿no? Pero bueno, en algunos casos muy concretos sí se puede saber, ¿no? Entonces Eh, me voy a mojar, ¿eh? Voy ok, a, me gusta, me gusta. pero es verdad que ya te digo que suelo ir con pies de plomo con este rollo de, bueno, está sobrevalorada según por quién, porque también las películas que son muy populares, incluso las que tienen como mucha valoración, Ujú, también tienen mucho hate por otro lado. Pero bueno, claro. yo creo que está terriblemente sobrevalorada Titanic, Sobrevalorada Titanic. sobrevaloradísima Ok. Titanic. Nunca me gustó Titanic desde que salió en el cine. Para vos, Titanic, lo mejor que tiene es la escena que DiCaprio se va hundiendo. No, no, para mí lo mejor que tiene Titanic es cómo se hunde el barco porque Ok, técnicamente es claro. espectacular. Creo que es una película que técnicamente es una pasada. Creo que es lo que le pasa un poco al cine de James Cameron en general. Ok, Técnicamente es una pasada, pero amigo, no tenemos guión. No hemos trabajado. Al principio no hemos trabajado. ok. Hemos buscado una excusa para hacer una cosa que visualmente te deja pegado a la silla, Ujú. pero a mí la peli de Titanic me parece que es una historia romántica basiquísima. Que el chico pobre, la chica Una rica, rica, que chico pobre, matrimonio más o menos apalabrado, mis amor padres no te verdadero. O aceptan, nos sea, escapamos. Sí, sí, sí. no Que pase tiene el nada. Lo siguiente. único que tiene es que construyeron un barco y que te hacen un hundimiento que lo flipas. Y eso se lo concedo por completo. O sea, a mí técnicamente Titanic me parece tan espectacular cómo fueron hundiendo los decorados con agua, cómo hicieron el barco que se inclinaba, aquella popa que se pone en vertical. Todo eso, y creo que el resultado, a pesar de que hoy en día se le ve un poquito el digital, vamos a ser Eh, honestos, pero en su momento y con las sí. resoluciones con las que trabajábamos y con tal,
me parece que es alucinante, pero no es un guionazo, es una Claro. cosa muy floja. Es esta cuestión de, bueno, fue innovador, fue... Claro, Destacó, bueno, sí, ahora después, analizándolo en frío, sin esta cosa de lo novedoso, bueno, no sé qué tanto. pero que pelis con esa historia de amor tan básica ya habíamos hecho millones. O sea, Sí. de guión, Titanic no tiene nada, no tiene nada. Si el barco no se hunde, no No pasa tienes nada, nada. no Si, tienes si película, llegan es a destino y cualquier son película de felices, que te ponen por la tarde en cualquier canal de televisión. si llegan a destino y son felices juntos, la película termina ahí y decís, ¿qué quiere que haga? ¿Qué Sí, hago? él se cae por la borda y se muere. Y fíjate qué pena. Vale, pues muy bien, ya está. O sea, lo único gracioso es que el barco se va a hundir en algún momento dado y te Que tiene ahí con el también, corazón partido. claro, te mantiene con esa tensión de, bueno, a ver cuándo se hunde. Si no, no sé qué Claro. tanto, si te lo pintan solo como una película de amor. Una escena que me gusta bastante es, dato de color, es la orquesta, que dice, seguiremos tocando. Ah, es cine. Apareció, y dijo, es Sí, cine. pero bueno, también eso es guay porque son esas cosas que no saben, yo no sé si son verdad o no, pero que se cuentan que pasaron en verdad. Y es verdad que la película tuvo mucha documentación en el sentido de que el barco se rompe justo por donde se supone que se rompió y tarda en hundirse lo mismo que tardó en hundirse el original. A mí que todo eso se lo hayan trabajado y haya un trabajo de documentación y te enseñen y que la decoración sea tal cual eran los salones del todo eso me parece que es genial. Creo que tiene un trabajo de dirección artística espectacular, pero una película es un guión, por Claro, encima de todo. Lo claro. primero que es una película es un guión. No es una gran película, es una película con una historia completamente mediocre. Ahí va. Mira, no me lo esperaba esta película sobre la verdad, pero está perfecto. A mí me gusta hacer mucho esta pregunta porque me doy cuenta de el poco ojo con el que yo miro cine, porque tanto en esta ocasión como en otra ocasión, con Mati Rampoldi, que le mando un saludito, dijo que una película que él consideraba sobrevalorada era una que yo tenía como favorita, así dije, ay, rayo. Titanic no la tengo como favorita, pero sí con mi ojo, que no tiene nada de cine en mi ojo, dije, ah, está buena, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? O sea, yo entiendo lo que dices, pero es que no hay que saber de cine para disfrutar el cine. No, ¿A no, ti no. Titanic te parece bien y te lo pasas bien viéndola y la ves 2 veces al año? ¡Ole! ¡Maravilla! A Claro, mí me encantaría que me encantara. ¿Te claro. crees tú que yo tengo ganas de haber perdido el tiempo durante 2 horas y pico? No, me parece Claro, perfecto. Y el hecho de que alguien venga y te diga con una opinión a lo mejor más trabajada o más pensada, porque es una persona que a lo mejor se dedica más a esto y tal, mira, tiene fallos aquí, acá, da igual, no claro, importa. Hay un montón de personas para las que Titanic es su película de cabecera. Y yo no tengo ningún interés en hacerles infelices, ni en hacerles claro. ver la película de otra manera, ni en que dejen de disfrutarla. Que no, que me parece estupendo. Además, a mí no me parece que lo que yo estoy contando, el hecho de que a mí me parece que el guión es mediocre, es como para descalificar la película. No, A mí hay no. muchas películas con guión mediocre que me encantan. Ahí Yo va. puedo ver Dirty Dancing 200 veces. Creo Ok. que, creo que es un guión que tampoco es la gran cosa, pero me parece que está bien y me parece divertido y me lo paso bien. Bueno, pues ya está. O sea, Ya está, no. que cero problema con eso, pero no es un peliculón desde el punto de Claro. vista de... Es No, un peliculón técnico. no necesariamente, claro. No necesariamente es esa película con la que se vende que mira la gran obra maestra de. Bueno, sí, está bien, sí, está buena. ¿Qué sé yo? Si fuera todo un plano secuencia, ahí va. Imagínate. Imagínate, con un dron que sale del barco y se va hundiendo de verdad un barco. Bueno, Christopher Nolan haría algo así seguro. Viste que las superproducciones que tiene de un barco, mira, Sí. vamos a hundir este barco con una bomba y que justo sus... bueno, está bien, Christopher, como usted diga, señor. Bueno, Bueno, con ahora que está con lo de la Odisea, por ejemplo, viste toda esta cuestión en tantos países distintos, tantos actores, qué sé yo. ya veremos qué sale de ahí, porque me da un miedo. Es que a mí también, porque también uno se pone a pensar, ¿no? Y hasta qué punto es... Bueno, pasó con Oppenheimer, que me parece un peliculón. Un poco, o sea, creo que es una película que hay que ver dos veces, porque la primera como que la vi y había un montón de diálogo y yo la vi subtitulada y estábamos con mi novia muy cansados y estábamos, uy, me perdí de tal dato, no, que se te va, ¿no? Pero a lo que voy es que hasta qué punto también Christopher Nolan quizás es, ahora es un buen director, sí, obvio, no estoy diciendo que no, pero hasta qué punto es superproducción y hasta qué punto es super película, ¿no? Hasta qué punto capaz toda esta cuestión de no, mira cómo hizo todo esto, termina siendo más abarcativo que qué impecable este guión, ¿no? No sé. Pero
Ese es No, un... y no solo eso, sino que además miente más que habla. O sea, quiero decir que se pasa la vida diciendo que no hace efectos visuales cuando es mentira, Ahí va, ok, que tiene ok, ok. a los departamentos de VFX, los tiene calentitos siempre. Ahí. Y lanzando esta supuesta fachada de director que lo hace todo en práctico y que hace las Yo hago explosiones todo, reales y no sé claro. qué tal, es como, bueno, chicos, Eso relájate es, un poco, porque señor, muchas veces ni siquiera hay necesidad claro. Sí, sí, sí. y Pero nadie porque te es preguntó. y porque no deja de ser una cosa que no necesariamente mejora la peli. Entonces, No, no, bueno, yo obvio. tengo sentimientos encontrados con Nolan. A mí hay películas de Nolan que Ujú. me gustan de hecho muchas que no son las que más le gustan a la gente muchas veces. La trilogía de Y luego, Batman. ¿eh? La trilogía de Batman. Bueno, la Eh, primera me llamó la atención porque es verdad que sí que creo que hizo un tratamiento de los superhéroes en aquel momento diferente y eso estaba Ujú. guay. Luego tampoco te creas que me parece para Ok, tanto. Oppenheimer me parece una película que es correcta, pero tampoco creo que sea el peliculón que supuestamente se nos vende que es. claro. Eh, no, Tenet y Inception no las No. aguanto mucho. La Inception a mí me gustó mucho en su momento, ahora capaz, o sea, no la vería de vuelta porque digo, bueno, ya está, ya la vi, ya está. Pero, por ejemplo, con Tenet me pasó que la arranqué. Uy, creo que se tildó acá. Ahí está. Con Tenet lo que me pasó fue que la arranqué, pasaron 20 minutos y la saqué. Dije, bueno, no. Porque la estaba mirando pirata, ¿no? ¿Hiciste lo de Barbie Heimer? Barbie, Oppenheimer, Open Barbie, lo de ir a ver las dos películas. Sí, sí, o sea, fui a ver las dos sí, en su momento, o sea, en un espacio de tiempo relativamente corto fui a ver las dos, sí, sí, sí. ¿Te Sí, además fue un gustó? fenómeno que se habló Sí. mucho en redes y tal. ¿Te gustó Barbie? Claro, a mí Barbie me parece una película mucho más interesante que Oppenheimer. Sí, no lo quería decir así, pero... No, no creo que Oppenheimer sea una mala peli, en No, absoluto. Creo que no es por una ese peli muy lado. interesante, creo que está bien, pero creo que Oppenheimer es una cosa muchísimo más clásica, que se ha hecho millones de veces. Es verdad que tiene este tratamiento del tiempo, que sinceramente me parece que en Oppenheimer es una trampa de Nolan. Como soy Christopher Nolan, no puede ser una peli lineal, pero a esta peli no le pegaba que no fuera lineal. Entonces, Claro. bueno, Te inventa termi- esta cosa, te hace trampas además porque te pone una parte en blanco y negro para que tú creas que es más antigua cuando en realidad no va a ser más antigua sino más moderna y así consigue confundirte, que es lo que más le gusta al mundo, Oh, confundirte mientras estás viendo una peli, pero no de una manera justificada, porque en Inception te tienes que confundir, en Interstellar te tienes que confundir porque forma parte de la construcción, pero como aquí es un biopic y no había nada con lo que confundirse, él, como es Nolan, tuvo que buscar una manera de hacerte el lío. dijo, no, Bueno, mira, venga, vale, acá ok. aparece Albert Einstein. ¿Y qué le dijo Albert Einstein a tal? Sí, Y, no, mirá. Sí, sí, pero no. bueno, Es un tema. Mm, creo que tiene un problema con los personajes femeninos, creo que no sabe escribir personajes ahí femeninos. va, ok. Entonces es como, bueno, pues cuando, Ah, claro, cuando haces las películas que tú quieres, ¿vale? Pero cuando te metes en realidades históricas y la mujer de Oppenheimer y el otro personaje, el de Florence Pugh, los tratas solo como una sí. borracha y otra, bueno, en fin, me parece que hay mucho de lo que hablar. Y Barbie me parece que es una cosa diferente, interesante, nueva, más fresca. Creo que tiene una intención completamente a propósito de parecer y de ser naif y como muy básica para contar de una manera muy básica un tema que en realidad es muy complejo y Sí. me parecía que como elemento, como evento cinematográfico, me parecía mucho más innovador e interesante Barbie que Oppenheimer. Bueno, ah, quiero rescatar una cosa que dijiste recién, esta cuestión de, por ejemplo, el tratamiento de Christopher Nolan con las actrices o el papel de la mujer en las películas. Justo esa misma crítica hacia Nolan la comentó Meridiano, no sé si lo ubicás, que vino acá al Sí, programa. Mary y yo nos conocemos, sí, sí. Ahí va, perfecto. Pero la comentó que vino al programa y comentó exactamente esa misma cuestión. Y nada, qué loco que justo coincidieron en eso. Nada, dato de color. Yo que Sí, no. ahora mismo no estoy seguro, pero es incluso fácil que Mary y yo hayamos hablado de eso en algún Ah, momento. ok. Quiero Perfecto. decir, nos vemos con cierta frecuencia y acabamos hablando de cine con facilidad, con lo cual, Me imagino, me imagino. Me quedaría saber una película infravalorada. Que digas, che, pero esta película no puede ser infravalorada. vale, más que infravalorada, estoy pensando ahora mismo en una peli que no es tanto un tema de que sea infravalorada como que es terriblemente desconocida. Bien. Entonces, está infravalorada en el sentido, o sea, la mayoría de la gente que la ha visto sí le llama Le la atención gustó. y le parece interesante, pero es verdad que es una peli muy poco conocida porque ha tenido muy poco recorrido. Se llama The Man from Earth, creo. Sí, The Man from Earth, creo que es Puede, así. puede ser la de. ¿Cómo se llama esto? Que sucede en una casa.
Sí. un señor que vivió supuestamente, no la vi la película, leí la trama y dije, qué buena película, la voy a ver en algún momento. Y ahí quedó. Que vivió creo que muchos años, puede ser. Sí. O sea, Vi- es un ejemplo, a mí me gusta mucho porque precisamente, mira, y además esto hila un poco con muchas cosas que te he contado hoy. Yo creo que lo más importante de una película es siempre el guión y lo demás viene después. ok. Y esto es un ejemplo de cómo se puede hacer un muy buen guión que luego no necesita mucho más. No estoy diciendo, esto es un detalle importante, no estoy diciendo que no haga falta dinero para hacer películas, porque hay guiones que se pueden hacer con 3 personas en una casa y quedan muy bien, pero hay otros guiones que no, que hay que hacerlos con dinero y con Claro, explosiones necesitas. y con planetas y con de todo. Pero esta en concreto es una peli que me parece terriblemente interesante, muy desconocida Ujú. y un ejemplo muy claro de cómo se puede hacer ciencia ficción sin ningún tipo de efecto, prácticamente sin presupuesto, y es una cosa que es solo simplemente gente hablando y que te atrapa por completo. Entonces, me gusta mucho esa peli y cuando me preguntan por cosas desconocidas la pongo mucho ejemplo porque casi nadie la conoce. Creo que está incluso colgada en redes y se puede ver con Ok. facilidad. Sí, porque incluso el director, creo, en un momento dado la puso para que todo el mundo la viera, porque en realidad la peli, bueno, Dijo, bueno. no, porque la peli tuvo un alcance muy, muy, muy limitado y llegó un momento que en realidad era como, mira, ya no pretendo ni siquiera ganar mucho más dinero con esto, lo que quiero es que se conozca y que sea conocida. Claro. Y es verdad que te digo infravalorada cuando en realidad no lo es porque es una peli de culto, Claro, pero es cierto que el público general no la conoce. al público que llegó gustó, pero no llegó mucho público, ese es el tema. Claro, Ahí va, ok. claro. Buenas películas. Me recordaste una película que tenía anotada. Capaz, si está colgada en internet, capaz la vea este fin de semana. O capaz cuelgue otra vez y pasen meses y diga, ay, es verdad la película de The Man from Earth. Em, Pues está muy guay. estaba por hacer el saludo del cierre, pero no, porque me queda una última pregunta, ya Ok, ahora sí, para ir cerrando. ¿Cómo la pasaste, Carlos? muy bien. ¿Bien? Genial. Lo más importante. Pero sí, la última pregunta que me gusta hacer es un poco como al principio, ¿viste? Estas preguntas que dan para hablar y que son muy filosóficas, acá que es un sábado muy temprano a la mañana, pero dan para hablar. Me gustaría saber si vos tuvieras que dejar un mensaje para la gente que nos esté viendo, para la gente que lo vea después en diferido, si este mensaje se fuera a viralizar, si perdurara en el tiempo para la posteridad, ¿qué mensaje dejarías? Uf, Sí, sí, no. Acá las no, preguntas son muy tranqui, por suerte. lo pones en un plan difícil. Em, Miren Man from Earth. miren, más prometer. Miren esa No, peli. voy a decir algo que probablemente no es lo más importante, seguro que hay muchísimas otras cosas importantes, pero voy a decir algo en lo que creo que es un aprendizaje mío personal y en lo que creo que puede tener valor para alguna gente que nos escuche en algún momento, Bien. porque fue una revelación que yo tuve en un momento en mi vida y creo que es importante. Especialmente para la gente que quiere dedicarse a cosas creativas o a lo mejor no necesariamente creativas, pero cuando estás en una edad en la que consideras que cuando hay algo que te gusta, pero que en principio parece poco factible, cuando quieres pues, ser actor o ser artista o escribir o yo qué sé, o pintar o alguna de estas cosas que parece, o ser un astronauta, no tiene por qué ser una cosa artística, Ok. pero algo complicado, eh, ya va a haber un montón de gente que te va a decir que tienes pocas posibilidades y que probablemente no llegue. El mensaje que yo quiero dar, que fue un aprendizaje que yo tuve de manera personal y que agradezco mucho a alguien en concreto que en ese momento que yo necesitaba oírlo me lo dijo y por eso quiero decirlo yo ahora, es que te debes a ti mismo intentarlo, al menos. Siempre hay tiempo de dedicarse al plan B. Siempre hay tiempo de decidir, ya no me compensa. No quiero seguir trabajando de camarero para mantener este supuesto trabajo que es una afición y que nunca llegó a nada. Ese tiempo ya llegará, pero te debes a ti mismo primero intentarlo, al menos. Ah, hay que cerrar, hay que cerrar. No, muy bueno, muy lindo mensaje. Posta me emocionó un poco. Pero, ¿eso alguien te lo dijo en su momento? Sí. Wow. Y me imagino que habrá sido ese momento bisagra de. Claro. Ok, ok. Le O sea, mandamos.
Le Sí, mandamos hubo un un momento saludo. en el que yo quería dedicarme al cine y pensaba que era un sueño infantil y que era absurdo y que tenía que concentrarme en tener un trabajo como todo el mundo. Y alguien que yo conocía, que era amigo de la familia y tal, y que era escritor, me dijo, te debes a ti mismo intentarlo, por lo menos. Luego ya tendrás tiempo de decidir si no salió. Ya, claro, pero sin haberlo intentado antes. Claro. eh, wow, qué locura. Bueno, nada, Carlos, la verdad que un placer haberte tenido en el programa. Te vuelvo a pedir perdón por los inconvenientes ocasionados. Nada, sin Eh, problema. Ha espero que sido muy agradable. espero que la hayas pasado muy bien. Muy bien. Me alegro mucho. Espero que la gente también que lo haya visto o que lo esté viendo ahora en diferido en YouTube, en Spotify, en algún clip, en Instagram seguramente, que también se lo hayan pasado bien. Hoy estuvimos con Carlos Brioso, un especialista en lo audiovisual. Ahí va. Y esto, bueno, como todos los sábados, gente, esto fue lo que dura el termo. Ahí, mira, voy a hacer la prueba de que se acabó el agua. Se acabó hace un ratito, pero bueno, lo estiramos, no pasa nada. Gente, la semana que viene después voy a promocionar la invitada porque se vienen cositas. Pero nada, espero que lo hayan disfrutado en compañía de unos mates, que no se les haya lavado la yerba, mucho, muy importante. Y será hasta la próxima. Nos vemos.